Bien, buenas tardes todo el mundo. Vamos a comenzar la webinar. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí una tarde más con nosotros para compartir esta charla sobre ventilación tan importante en estos tiempos. Quiero decir que esta charla se va a grabar y se va a colgar en nuestro canal de YouTube. Durará aproximadamente una hora y cuarto, y al final habrá un turno de preguntas donde podéis escribir esas preguntas en el chat habilitado al efecto, tanto en Zoom como en YouTube. Y ahora doy paso a Isabel Madruga Bajo, presidenta de CSIC de Educación Castilla y León. Cuando quieras, Isabel. Muchas gracias Roberto, a ti por la parte técnica. Muchas gracias a Miguel Ángel, sobre todo, no solo por la charla que nos vas a brindar, sino por la disposición que has tenido en todo momento para participar de esta iniciativa. Muchas gracias sobre todo a todos los asistentes que están hoy con nosotros y que han confiado en CSIC para aprender algo de Miguel Ángel. Queremos enfatizar, siendo muy breve, el compromiso de CSIC durante esta pandemia con el profesorado y sobre todo con la seguridad en las aulas. La pandemia, si ha puesto algo de manifiesto, son dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, una falta de recursos personales importante en los centros, y en segundo lugar, que los centros docentes no estaban preparados para este momento, no cumplían determinadas normas, tal y como nos comentará Miguel Ángel. Nosotros desde CSIC hemos presentado alternativas, hemos presentado un plan de reconstrucción en el cual estimamos que en Castilla y León en concreto hacen falta 4.000 docentes más para que se queden en el sistema educativo y se haga frente a situaciones como la que estamos. Pero más allá, en el ámbito nacional cuantificamos en 43.393 como los recursos necesarios para el sistema educativo, como digo, para que se consoliden y se queden en él. La base de todo es un aumento de la inversión en la educación pública, que desde aquí tenemos que aprovechar a demandar a las administraciones. Hemos hecho múltiples escritos, notas de prensa, hemos puesto los servicios de prevención de riesgos laborales a disposición de todo el profesorado de Castilla y León, y también en otros entornos de CSIC, escritos al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, servicios de prevención, como digo, consejerías de educación, diferentes actores que han entrado a formar parte en esta pandemia, y diferentes actores que escurren el bulto y al final parece que la culpa no es de nadie, parece que la responsabilidad no es de nadie, y si sale todo adelante es gracias al profesorado que tenemos. La reducción de ratios era fundamental y no se ha hecho, pero también hemos pedido dotación de mascarillas FFP2 para todo el profesorado, medidores de CO2 que en Castilla y León todavía no han llegado, pero en teoría llegarán a las 16.000 aulas, y también unidades de purificación de aire que creemos que ayudan a esta labor para reducir el riesgo de contagios. Actualmente exigimos actualizar protocolos, fundamental actualizar protocolos, que no se está haciendo de forma debida, y también información sobre la vacunación en el ámbito docente porque no disponemos de ella. Quiero poner en valor que Miguel Ángel no va a cobrar nada por esta charla. Le vamos a regalar o le vamos a facilitar un sensor de CO2 que se va a usar para la monitorización de las aulas por COVID. Va a usar un estudiante en su trabajo de TFG, pero se va a quedar en un centro público en el cual va a hacer las prácticas. Entonces, gracias Miguel Ángel también por este gesto que dice mucho de ti en este momento. Sin más, pues nuestro compañero Roberto López Casado, que le tenemos en la parte técnica, va a presentar a Miguel Ángel Campano, que nos va a impartir en la charla seminario web Ventilación de emergencia COVID-19 en aulas docentes. Muchas gracias por todo y adelante. Gracias, Isabel. Bien, es para mí un honor y un placer presentar a mi amigo Miguel Ángel, un experto de primera línea en el tema que vamos a tratar. Miguel Ángel, para que todos los compañeros y compañeras sepáis quién es arquitecto por la Universidad de Sevilla, es doctor también por la misma universidad, con una tesis titulada, si me permitís leer, Confort térmico y eficiencia energética en espacios con alta carga interna climatizados. Aplicación a espacios docentes no universitarios en Andalucía, por la que recibió la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Actualmente
es profesor ayudante doctor en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Universidad de Sevilla y ha estado en estancias en el extranjero, tiene numerosos artículos de publicación sobre estas temáticas. Aparte, un poco en paralelo a la docencia y a la investigación, ha desarrollado una serie de proyectos de instalaciones en arquitecturas centrados en la climatización, el acondicionamiento y la certificación energética tanto de viviendas como de otros edificios. Para rematar, simplemente deciros que en la caja de la descripción del YouTube os vamos a dejar su página web donde tiene colgadas las publicaciones en abierto para toda aquella persona que tenga interés, se sienta interesada en el tema, y además también estará el contacto. Así que sin más dilación, amigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto, y también muchas gracias, Isabel, a ambos por las palabras amables y sobre todo por la invitación para poder dar este pequeño seminario. La verdad es que se hace raro que hablen tan bien de ti tan de golpe, pero bueno, de vez en cuando sucede. Pues voy a empezar sin más la charla, este webinar, sobre ventilación de emergencia COVID en aulas docentes. Voy a colocar la pantalla, voy a compartirla. Aquí la tenemos. Entiendo que se ve, ¿verdad, compañeros? Sí se ve, sí se ve. Estupendo. Pues continúo. Aquí. Esta charla, como ya digo, va a ir vinculada a hablar de las diferentes estrategias que debemos llevar para intentar limitar el riesgo que se tiene dentro de las aulas docentes y los espacios docentes en general en este país. Insisto que esta ventilación es de emergencia. Este tipo de ventilación no cumpliría normativas actuales de salubridad en espacios de trabajo. Pero, dada la situación de emergencia que tenemos a nivel mundial, es conveniente utilizarla para disminuir el riesgo y, sobre todo, para que los ocupantes tengan una menor capacidad de contraer esta enfermedad sin comprometer del todo el estrés térmico por frío que puedan padecer. Como ya comentó Roberto, soy profesor ayudante doctor en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Universidad de Sevilla y mi doctorado casualmente es en este tipo de cosas. Se basaba en un estudio del confort térmico de los diferentes sistemas de climatización y ventilación en aulas docentes no universitarias. Con lo cual tuve que estudiar de primera mano todo lo que sucedía en las aulas de la zona de Andalucía, aunque es extrapolable, por ejemplo, a la zona de Castilla y León, a cualquier otra zona. De hecho, estuve midiendo en Valladolid algunos centros docentes. Al hablar de los sistemas, pues nos encontramos que hacíamos, por una parte, simulaciones para el comportamiento de los diferentes espacios y también mediciones en centros existentes. De esa forma tuvimos una caracterización bastante adecuada de qué pasaba en un centro real y de qué sistemas se podrían implementar para mejorar esa calidad del ambiente térmico. Esta tesis, pues como ya comentó Roberto, fue sobresaliente cum laude, pero me gustaría destacar que también fue el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla. Eso para mí fue un inmenso orgullo. Aparte de esto, bueno, yo no investigo solo. Todo esto que estoy comentando es parte de la labor que se hace en mi grupo de investigación dentro de la Universidad de Sevilla, el TEP 130. Todos estos datos que estoy comentando aparecen en mi web personal, que la tenéis aquí. Igualmente en Twitter suelo hablar de estos temas bastante. Pero también me gustaría presentar una iniciativa que estamos llevando en Andalucía por un grupo de diferentes profesionales del ámbito, investigadores y también docentes de todos los niveles, desde magisterio hasta universidad, pasando por enseñanza secundaria, en la cual intentamos, sin ánimo de lucro, reducir el riesgo de contagio por la COVID y a la vez mejorar la calidad del aire de los centros andaluces. Esto también es extrapolable, por supuesto, a otras partes de España. Pero a nivel español ya hay otras asociaciones como Aireamos, que nos permiten trabajar con más comodidad. Esto se vincula sobre todo a la parte del sur. Pero yo digo que estaremos encantados de ayudar a aquellos que nos lo piden, sobre todo con labores de difusión. Como parte de la labor de mi grupo, pues bueno, aquí está tanto el Twitter como Instagram. Vemos que en mi grupo de investigación todos estos temas de calidad, confort hidrotérmico, calidad del aire, percepción del ambiente interior en general, son uno de nuestros puntos básicos de investigación. Llevamos más de 10 años investigándolo de lleno, sobre todo en el tema de colegios.
Mi trabajo no es el único que se ha hecho en colegio, es mi grupo de investigación. De los principales trabajos que se publicaron en los últimos 5 años, en los que yo tuve la suerte o el honor de participar, se pueden ver estos, que sirven como una triste denuncia de lo que sucede en las aulas docentes, en concreto en Andalucía, pero me temo que es extrapolable a otras partes. Y es que los sistemas de ventilación no suelen existir y tenemos un problema de ventilación y de calidad del aire. En todos estos trabajos se destacaba que los niveles de CO2 dentro de las aulas eran insuficientes para garantizar una buena calidad y un buen desempeño en el trabajo de la salubridad. Esto que cuento aquí, que son diferentes artículos científicos en revistas de impacto, pues se transcribió a revistas y a publicaciones en la prensa nacional y andaluza. Entonces, esto ya se estaba avisando mucho antes de la pandemia, esto no es nada nuevo. Los estudios en confort hidrotérmico y en calidad ambiental son bastante antiguos. Lo que pasa es que ahora se han puesto tristemente de moda debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero ya comento que esto de la calidad del aire ya se sabía de sobra que no funcionaba por culpa de una mala ventilación natural. En fin, todo eso lo iré desarrollando poco a poco y sobre todo intentaré optimizar lo que sucede. Ya estos problemas existían, vamos a intentar mejorarlos de forma extraordinaria dentro del marco de la emergencia que padecemos para a partir de ahí buscar futuras estrategias mejores. Como índice de la ponencia, empezaré hablando del coronavirus, el SARS-CoV-2, y de cómo se transmite por aerosoles. Haré un inciso y explicaré qué son los aerosoles y cómo utilizamos el dióxido de carbono como indicador indirecto. A partir de ahí, hablaré de la ventilación y de cómo ésta se puede vincular con el confort térmico. Hablaré de la ventilación natural, de la ventilación controlada y de cómo funcionan de forma muy somera. Después pasaré a un marco normativo. ¿Qué dicen las normativas tanto en ventilación como en confort? De ahí hablaré del famoso RITE, que ya más de uno habrá escuchado hablar, y de la normativa de seguridad y salud. Y de ahí saltaré a diferentes documentos y guías de recomendaciones para la COVID-19. Ya por último, pasaremos a las diferentes medidas que me gustaría exponer en la charla de hoy acerca de la emergencia que tenemos. Hablaré de las diferentes capas de protección para reducir y minimizar dentro de la medida el riesgo, ya que el riesgo siempre existirá en espacios interiores. Hablaré de cómo podríamos implementar diferentes estrategias y protocolos de ventilación natural. Hablaré de la importancia vital que tiene la medición de CO2 en este caso y remataré con el apoyo de filtros HEPA. Empezaremos con el primer bloque. Todos sabemos ya de sobra lo que es el SARS-CoV-2, que genera una enfermedad que es la COVID-19, la enfermedad del coronavirus de 2019, y lo que sabemos también todos es que estamos hablando de una máquina biológica de un tamaño ínfimo. Hablamos de 0,1 micras, la 10.000ª parte de 1 milímetro. Es muy pequeña, por supuesto, no es perceptible a simple vista, pero esta cosa tan diminuta es capaz de hacer un daño brutal en nuestro organismo si le dejamos que lo haga. Me hago referencia a este tamaño porque este tamaño le va a permitir asociarse a diferentes partículas con las que viajará de forma más cómoda. Hablamos de las famosas partículas PM2.5, PM1 o PM10, de las cuales desarrollaré un poco más adelante qué es cada cosa. Ya se sabía desde casi el principio de la pandemia cómo funcionaba el virus. Se tenía una intuición gracias a cómo funcionaban otros virus, pero no fue hasta junio de 2020 cuando en la prestigiosísima revista Science, una de las cabeceras a nivel científico en el mundo, que se publicó este artículo en el cual se dice, oye, el coronavirus se transmite por aerosoles. Tenemos la evidencia científica de nuestra parte. Esto es lo que hay. Funciona así. Y a partir de ahí se empezaron a implementar los mecanismos para que se pudiera controlar esta situación. Ojo, todavía hay organizaciones como la OMS que no reconocen abiertamente esta transmisión. Pero hoy ha habido un pequeño documento en el cual ya empezaron a hablar de ella. Todavía no se reconoce a nivel mundial por ciertas autoridades que esto es así. La comunidad científica no tiene duda. Y digo, este artículo es citadísimo y tuvo una transcripción directa al caso español. En el caso español tenemos este documento técnico que ya tenemos la última versión en noviembre de 2020, en el cual la principal comunidad científica ya nos está diciendo a nivel español que el SARS-CoV-2 se transmite mediante aerosoles. Esta guía tiene un importante peso el científico español que vive en Colorado y trabaja en la Universidad de Boulder, José Luis Jiménez. Es una de las principales autoridades en esta materia. Y gracias a su colaboración inestimable, ya que abandonó todo prácticamente para centrarse en la pandemia,
pues tenemos una serie de herramientas y de pronósticos que nos permiten trabajar con más comodidad. Así que no hay agradecimiento suficiente para toda esta gente que está trabajando sin descanso. A partir de esto, he estado hablando de este término, pero ¿qué son los aerosoles? Sí, has dicho que el COVID es una cosita muy pequeña y que se transmite por aerosoles. Pero, ¿qué son los aerosoles? Bueno, pues hablamos de los aerosoles como pequeñas partículas microscópicas que son tan pequeñas y tan ligeras que se pueden quedar suspendidas en el aire una vez que las emitimos. Pensemos en microburbujas de agua, partículas muy pequeñas que exhalamos con la respiración y se quedan suspendidas. Tardan un tiempo en caer, pero mientras caen y no, están ahí y las podemos respirar de nuevo. Eso es un aerosol. Cuando estas partículas son más grandes de la cuenta, ya hablamos de gotículas. Hablamos de elementos que tienen suficiente capacidad de vencer la resistencia del aire y caen. Son las famosas transmisiones por superficies o por gotículas hacia vías respiratorias ajenas. Por eso también se habla mucho de la mascarilla, aunque no filtre del todo. Está parando estas gotículas. Problema, que por cada gotícula que estamos liberando a su vez unos 1.200 aerosoles. ¿Qué pasa? Pues que los aerosoles son una vía de contagio principal. Pero no lo digo yo, ahora veremos quién lo dice. Lo dice de nuevo la revista Science, que será la siguiente diapositiva. Cuando hablo de estos tamaños, aquí tenemos una escala. Tenemos el coronavirus, que estamos hablando, como dije, de la 10.000ª parte de un milímetro, imperceptible, pero no tiene la costumbre de viajar solo. Se suele asociar a estas partículas, a estas gotículas, en el caso más grande, o pequeños aerosoles, y con ellas va flotando. Bueno, pues a mayor tamaño de partícula, menos tiempo tardará en caer o ser depositado. Si son muy pequeñas estas partículas, estarán más tiempo suspendidas y tendremos más oportunidades de respirarlas, de inhalarlas y que llegue hasta las vías más bajas de nuestro sistema pulmonar. También la ventilación influirá mucho. Si ventilamos, estamos disminuyendo la cantidad de aerosoles que hay en el ambiente, con lo cual ya podemos intuir que esta ventilación es uno de los medios principales que tendremos para vencer al coronavirus, para disminuir la capacidad de contagio de este patógeno. También me gustaría destacar, que esto es una cosa que es muy típica comentar, que cuando vemos al coronavirus montado, entre comillas, en una de estas gotas, asociada a una gotícula, a una partícula, el coronavirus es esta cosita pequeña. Dentro de la partícula que es muchísimo grande. Y no está llena de ellos, hay algunos dispersos. ¿De acuerdo? Y como digo, no es mi opinión la que dice que los aerosoles son la principal medio de propagación. Esto de nuevo se citó en la revista Science, que como ya digo es principal, es la principal para de difusión científica en estos temas, y ya nos decían, como veis, se puede ver aquí textualmente, que es una de las principales rutas de transmisión de la enfermedad. Y es mucho más fácil que se transmita por aerosoles que disparada mediante gotículas. En este caso, los porcentajes que se suelen estar estimando de forma muy conservadora entre el 40 y el 60%. Pero vamos, cuando vamos a principales autoridades en esta materia, como el propio José Luis Jiménez, al que ya he hecho referencia, pues él es capaz de decir que hablamos de un 75% perfectamente de transmisión. Es uno de los medios principales. Entonces, nuestras estrategias deberían vincularse principalmente a evitar el contagio por aerosoles. Esto es, a respirar aire que tenga una alta concentración de coronavirus en suspensión asociados a pequeñas partículas microscópicas. Eso es lo que tenemos que recordar, eso es lo importante. Entonces, una forma muy cómoda para entender esto es pensar que los aerosoles son como humo. Si nos asociamos a eso, podemos intentar visualizar esa nube de aerosoles que estamos exhalando que puede contener coronavirus, COVID de la enfermedad. Al exhalarlo, pues bueno, pensemos en ello como humo. Estamos exhalando esta nube y si estamos en un recinto cerrado se irá acumulando poco a poco ese humo. Si estamos cerca de una persona, tendremos más posibilidades de respirar su humo. Igualmente, la mascarilla, si no se pone especialmente bien con un buen cierre, pues estaremos exhalando ese humo por la parte superior y la parte trasera. Por eso es tan importante el ajuste. Si juntamos a dos personas hablando, pues ya veis que ese humo se irá exhalando continuamente. Entonces es un problema que tenemos. Todo esto que estoy contando está desarrollado con mucho más énfasis, mucha más calidad y sobre todo mucha mayor extensión en estas FAQs, estas preguntas habituales con respuestas, que han desarrollado una serie de científicos, entre los cuales pues, puedo destacar de nuevo a José Luis Jiménez, uno de los principales promotores de esta iniciativa. Pero también tenemos a diferentes científicos muy relevantes en el panorama, como Javier Ballester, del LIFTEC,
El IFTEC es el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión, vinculado tanto a la Universidad de Zaragoza como al CSIC. Entonces, tenemos a mentes brillantes trabajando sobre esto y han decidido hacer de forma desinteresada una serie de documentos y guías para que el resto de los mortales, que no tenemos esa especialización, podamos entender de forma cómoda qué está pasando. Entonces, yo os aconsejaría que entréis en este enlace, que quedará después en la descripción del vídeo, para que podáis leer esto de primera mano, que se explica bastante bien y da muchísima información. Permite responder muchísimas de las dudas que se nos generan, de verdad. Dentro de las afirmaciones que se hacen, y esto es una cosa muy antigua en la comunidad científica, utilizamos el dióxido de carbono como un indicador indirecto de calidad ambiental. ¿Por qué? Porque cuando estamos en espacios cerrados, hay una de las cosas que tenemos en cuenta y es que por cada ocupante que haya, habrá una cantidad de aire que estamos exhalando. Los seres humanos tenemos la mala costumbre de estar vivos y para vivir, pues bueno, necesitamos respirar, cosas que pasan. Pues entonces, al respirar, estamos exhalando continuamente dióxido de carbono y la proporción es bastante fácil de conocer, dependerá de la actividad que estamos desarrollando y de nuestra propia masa, entre otras cosas, de nuestro tamaño. Con ello podemos ver cuánto aire estamos exhalando con dióxido de carbono y si la ventilación es buena o mala, porque se diluye rápidamente si hay aire que está entrando del exterior. En el exterior conocemos habitualmente las condiciones de CO2. Así pues, a mayor cantidad de dióxido de carbono, podemos saber si la atmósfera está peor o mejor. El ejemplo en este caso es el coronavirus. ¿Hay mucho coronavirus en la atmósfera? Pues si hay mucho CO2 exhalado, es muy probable que si alguien está infectado, haya bastante carga de concentración de coronavirus. Es por ello que si medimos el CO2, sabemos si tenemos un espacio bien ventilado o mal ventilado. Y como ambas cosas se exhalan con la respiración, tanto el CO2 como el coronavirus, pues ya podemos saber de forma indirecta, ya digo, indirecta, no es perfecta, si en caso de que hubiera una persona contagiada, existe una carga vírica en el ambiente o no. Y si la hay, ¿en qué grado de dilución está? ¿Con alta concentración o baja? El CO2 es nuestro chivato. No lo sabremos 100% seguro, pero tenemos cierta indicación. Una vez dadas estas nociones, vamos a saltar a qué es la ventilación, que todos intuimos más o menos lo que es, y cómo se relaciona con el confort térmico. ¿Por qué necesitamos ventilar? Esta pregunta todos sabemos responderla de forma más o menos intuitiva. Pues la ventilación, habitualmente la que tenemos todos en mente es abrir la ventana, sirve para mantener en los interiores de los edificios o de los vehículos o de cualquier tipo de recinto cerrado unos niveles adecuados de esta serie de cosas que están en pantalla. Hablamos del dióxido de carbono, como ya he dicho, y otros gases. Podemos hablar de vapor de agua, partículas en suspensión, que aquí nos vinculamos a lo que estaba contando de los aerosoles. Hablamos de compuestos orgánicos volátiles que provocan irritación en diferentes partes del cuerpo. También hablamos de patógenos tipo bacterias, virus, hongos o los famosos olores relativos a la actividad humana. Todo docente sabe de sobra que me estoy refiriendo al olor a choto, que sucede cuando abrimos una puerta de un aula y los chavales han estado haciendo educación física una hora antes. Pues eso es un indicador indirecto también de la mala calidad ambiental en las aulas. Bueno, pues nosotros abrimos las ventanas y lo que intentamos es disminuir esos niveles a límites aceptables. Ojo, abrir las ventanas es lo que se hacía en el pasado, ya no debería hacerse eso. Como ya intuís, hay varias formas de ventilar y acabo de comentar que la ventilación natural era la clásica en el pasado, pero ya hace bastante tiempo que existe el concepto de ventilación controlada, bastante tiempo. Voy a explicar las dos, así de forma simplificada, y los pros y contras de cada uno. En el primer caso, la ventilación natural, pues es una ventilación que en general es muy fácil de resolver si tenemos huecos practicables, esto es, puertas y ventanas. Lo que hacemos es abrir la ventana o abrir la puerta o ambos. Eso, a nivel de coste económico, es gratis. ¿Problema que tiene? Pues que el caudal es variable. ¿Depende de qué? De los fenómenos que fomentan esta ventilación. Hablamos de la presión de viento en la fachada, que a mayor viento, mayor entrada de aire y mayor depresión en la parte opuesta de la fachada, con lo cual se genera una corriente. Y por otra parte hablamos de la estratificación. A mayor diferencia de temperatura entre interior y exterior, mayor será la salida y entrada de aire. Hablamos de que el aire caliente sube y el aire frío baja. Y mediante este mecanismo, que se llama flotabilidad, pues es posible que por las ventanas se escape el aire caliente del interior por la parte de arriba y entre aire frío por la parte de abajo. ¿Qué pasa?
Pues que estos dos fenómenos que acabo de contar son de proporción variable y entre ellos dos también son variables. Puede ser que un día no haga viento y haga mucha diferencia de temperatura entre interior y exterior. Y al revés. O puede ser que no tengamos viento y que fuera no haya mucha diferencia en temperatura. Entonces, pues puede ser que no ventilemos. Otro problema que las personas alérgicas conocerán: este aire no se filtra. Si hay polen fuera, este polen entra. Y las personas alérgicas empezarán a llorar y a tener secreciones como mocos. Entonces tenemos un problema. Después, el flujo de aire que está entrando en nuestro recinto entrará a la temperatura de la calle. Eso, en un entretiempo, puede ser que esté bien, pero todo sevillano sabe que cuando abre la ventana en verano, entra al infierno. Entra aire a 40 grados y se mueren las personas. En el caso de un vallisoletano, también sabrá de sobra que cuando abre la ventana en invierno, entra una rasca mortal. El aire se pone a una temperatura terrible. Entonces, vamos a evitar hacer eso en la medida de lo posible siempre que las condiciones externas sean desfavorables. Y por último, y no menos importante, todo docente sabe que si abre las ventanas de su aula va a entrar el ruido exterior, especialmente si hay educación física afuera o cosas similares. Si está lloviendo entrará agua, entrarán insectos, la famosa avispa que se cuela en la clase y todos los niños gritan. Hablaremos de aves, a mí se me han colado palomas en clase, y también polen o otros tipos de contaminantes. Si tenemos una ventilación controlada, que es lo que exigen las normativas actuales, tendremos un flujo de aire garantizado, un caudal mínimo que nos ventilará siempre. ¿Esto cómo se logra? Pues se logra mediante un ventilador. El uso de un ventilador nos permite garantizar ese flujo mínimo de aire. El ventilador mueve ese aire siempre como mínimo. Entonces, está muy bien. Problema: vale dinero, tanto el instalarlo como el mantenerlo, como la mala costumbre que tienen los ventiladores, que consumen electricidad. Entonces, no todo es ventajoso. Eso sí, flujo de aire garantizado. Si tenemos además el RITE, que está aplicándose, el que después hablaré largo y tendido, este aire estará filtrado. Adiós al polen, adiós a una serie de problemas externos que suele haber en los edificios. Con lo cual tendremos burbujas más seguras a nivel respiratorio. Otro detalle: si estamos cumpliendo RITE, es muy probable que el flujo de aire que entre no esté a la temperatura de la calle, sino que esté atemperado o tratado térmicamente. Después hablaré de esos mecanismos. Pero no tendremos esa entrada de aire frío o aire demasiado cálido que nos molesta, incluso nos puede hacer no estar fuera de confort, sino incluso estar en estrés térmico. Por último, un detalle que también hay que hablar es que estos sistemas de ventilación controlada pueden hacer ruido, son ventiladores, pero un buen diseño puede solucionarlo. Adicionalmente, existen sistemas híbridos, que no entraré demasiado porque no se suelen aplicar fuera de vivienda, que lo que hacen es decir: oye, si la ventilación natural me sirve, ventilo naturalmente, pero si no puedo alcanzar un nivel de CO2 determinado, automáticamente ¡pum!, salta un ventilador. Entonces es como una solución intermedia. Pero actualmente en edificación de nueva planta no se pueden aplicar salvo que sea vivienda. Está prohibido por normativa. No paro de hablar, si os fijáis, de una serie de unidades, de qué es la tasa de ventilación. Bueno, voy a definir de forma muy breve y esquemática las dos formas principales que hay de hablar de la ventilación, y a partir de ahí ya tendremos esa jerga, vamos a decir, técnica asimilada. La primera forma es las renovaciones hora. ¿Qué es eso? Pues cuando un técnico, un especialista habla de renovaciones a la hora, está hablando de que cojo un volumen de aire parecido al de la habitación, o sea, lo que encierran las 4 paredes, techo y suelo, y lo introduzco en mi recinto, como se está viendo aquí en esta imagen. Cojo ese volumen de aire y lo meto dentro. Y a su vez saco algo parecido. Eso se llama una renovación. ¿Cada cuánto tiempo se suele hablar? Cada hora. Entonces, una renovación hora significa que introduzco un volumen equivalente al del recinto a la hora. ¿Eso es mucho o es poco? Pues una renovación a la hora no es gran cosa. Es una ventilación que se puede decir que es la derivada de las infiltraciones incontroladas por la envolvente, grietas, en un edificio que sea antiguo. ¿Qué se empieza a hablar que es mínimamente adecuado? Pues bueno, cuando hay 3 veces ese volumen de aire entrando en la habitación a la hora, se puede empezar a decir que se reemplaza el aire de la habitación en un 95%. Tened en cuenta que cuando entra ese aire, desplaza una parte, pero otra se queda y se va diluyendo, con lo cual, para una difusión efectiva, tendremos que empezar a superar las 3 renovaciones a la hora. En una habitación que tenga una densidad de ocupación media, ojo, un aula no es media, se habla que con 5 o 6 renovaciones a la hora se puede lograr un ambiente bastante saludable.
Insisto, ocupación media de 3 a 5 metros cuadrados por ocupante. Todo docente sabe que un aula hay entre 25 y 30 chavales, depende de si es primaria o secundaria, y estamos hablando de unos 45 o 50 metros cuadrados. La densidad suele ser menos de 2 metros cuadrados por ocupante. Otra forma, ya para continuar con este tema, de cómo hablamos del caudal de aire es cuántos litros por segundo, cuánta cantidad de aire estamos introduciendo en el recinto por ocupante, de una forma indirecta. Yo tengo, por ejemplo, 5 ocupantes y para garantizar la ventilación, pues la normativa de turno me dirá que tengo que meter tantos litros por segundo por ocupante. Pues nada, cuento tetrabricks, 1 litro, y en un segundo tengo que meter X tetrabricks por ocupante. Lo normal, en centros docentes tipo escuelas y tal, o incluso oficinas, hablamos de 12 litros, 12,5 litros por segundo. Esto es lo que se mete dentro por cada ocupante. Con el tema COVID se sube un poquito, después hablaré de cuánto. Otra forma de hablar que es lo mismo es, en vez de litros por segundo, metros cúbicos hora. Cojo 1 metro cúbico de aire, ya sabéis, 1000 litros, y ¡plup!, lo meto. Y es 1 metro cúbico de estos, 1000 litros cada hora. Es una unidad equivalente. Después de hablar de estos términos, que me escucharéis hablarlo más veces a lo largo de la charla, vamos a recuperar el concepto de ventilación natural. Como ya adelanté antes, la ventilación natural se fundamenta en 2 principios. Uno es la presión del viento, el famoso que está dándome el vientecito en la ventana. Y si da el viento en la ventana, con una forma más o menos homogénea, entrará. ¿Qué pasa? Eso dependerá de si hay viento ese día o no. Pero bueno, tenemos ese mecanismo apartado. Ese ya sabemos que funciona. El otro es que hay una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. En nuestras aulas lo habitual es que dentro haga una mayor temperatura del aire que fuera, con lo cual el aire frío se me va a colar por la parte de abajo y el aire caliente se escapará por arriba. Eso sucede así tal cual, de una forma similar. Si os fijáis, es un gradiente muy parecido entre la parte de arriba y la de abajo, porque lo que entra tiene que salir de alguna forma. ¿Qué pasa? Pues que este gradiente depende directamente del salto térmico. A mayor temperatura dentro del recinto, mayor aire se escapa y mayor cantidad de aire lo reemplaza. Si la diferencia de temperatura es muy poca o directamente ninguna, el aire no se mueve. Con lo cual, esto en invierno funciona muy bien, tenemos una enorme tasa de ventilación, pero en entretiempo y sobre todo en verano se acabó. Nos venimos abajo. Esto es especialmente preocupante en Andalucía. En los centros docentes no hay ventanas suficientes en verano para poder ventilar un aula. ¿Qué pasa? En la naturaleza, los dos raramente van por separado. Lo normal es que tengamos una mezcla de ambos. Y entonces, la presión de viento haga que entre más aire o, por el contrario, se escape más aire. Y se compensa con el otro mecanismo. Entonces, esto es lo más razonable que suele pasar en nuestro centro. Pero vamos a dejar de colocar grafiquitas así, vamos a ver algo un poquito más vistoso. Vámonos a simulación. Aquí tenemos el efecto de un recinto que tiene una temperatura interior más alta que la del exterior. Aquí hemos puesto un emisor imitando a una persona. Ya sabéis que todas las personas somos estufitas con patas. Liberamos calor. Entonces, este interior, como yo digo, está más caliente que el exterior. ¿Qué pasa? Se está escapando por estratificación el aire. Ya veis aquí la velocidad que está alcanzando el aire. Y es reemplazado por esta otra columna de aire. ¿Qué pasa? Esto es una cosa que más de uno sospechará. Este mecanismo funciona especialmente bien cerca de la ventana. Pero ¿y al fondo de la habitación? Algo falla. La ventilación por un solo lateral no es buena del todo. Ya esta simulación nos lo está diciendo. Aquí se acumula el aire y se queda bastante estanco, bastante calmado. Pues bueno, ¿qué pasa si abrimos 2 ventanas? Y aquí metemos un poquito de viento. Pues se colará el aire por aquí, a la vez que se escapa por aquí, y sucede lo mismo, pero con mayor intensidad en esta zona. El viento está presionando más aquí que aquí, con lo cual entra más aire por aquí se escapa menos aire y por aquí sale mucho más aire que por aquí. Entonces, el mecanismo está siendo forzado para que haya cierta difusión, pero en cualquier caso, en cada hueco entra y sale aire. Que esto es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Siempre pensamos que el aire entra por una ventana y sale por la otra. No, sale y entra por cada ventana en proporción variable y siempre con este gradiente que estamos viendo aquí. Esto nos ayuda muy bien a concebir qué va a pasar en nuestro aula. ¿Por qué digo nuestro aula? Por la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos una sección en la cual lo que abrimos es la ventana del fondo. Hace frío fuera y hace calorcito, o debería hacer calorcito dentro. Aquí tenemos nuestros pobres chavales sentados. ¿Qué pasa?
en una ventilación de emergencia, al abrir esta ventana de emergencia, porque digo que no se debería hacer así, por desgracia, pues el aire del interior de la habitación se va a escapar, aire caliente, y va a ser reemplazado por aire frío, que va a inundar toda la parte de abajo hasta que se mezcle. Es el famoso cabeza caliente, pies fríos. Eso es una situación en la que el confort térmico ya empieza a ser comprometido. A nadie le gusta esa situación. Aparte de que nos va a bajar muchísimo la temperatura del recinto. Dependerá del caudal que queramos ventilar, pero puede bajarnos bastante la temperatura. Lo hemos descubierto con la ola de frío. Podemos hablar de un frío moderado a intenso para conseguir una dilución mínima del CO2. Esto es una buena tasa de ventilación. ¿Qué pasa a su vez? Si abrimos las ventanas, se está escapando gran parte del aire y siendo reemplazado por aire, en este caso frío, pues estamos teniendo un gran gasto energético. Se nos está escapando el calor almacenado y tenemos que colocar nuestro sistema de calefacción mucho más fuerte, en caso de que nuestro sistema sea capaz de soportar eso. Porque muchos centros han padecido en estos días la pena de que el sistema no daba abasto y las aulas se pasaba frío, a pesar de que estuvieran a tope los radiadores o los sistemas de calefacción que hubiera. Esto, una de dos, o se pasa frío o el gasto energético se dispara. Y otro problema que habrán vivido los docentes en estos días, o personas en sus oficinas, es que desde el exterior se les ha colado, como ya advertí antes, ruido, agua cuando ha llovido o incluso nieve, polen, contaminantes, insectos, etc. Entonces, esta ventilación no es adecuada. No debería admitirse en ningún espacio de trabajo, especialmente aulas. Los niños son igualmente importantes. Pero es lo que se hacía antiguamente. Hoy en día no se puede hacer con las normativas actuales, especialmente en centros de nueva planta. Pero eso hablaré más tarde. Cuando también hablo de la ventilación, he contado la ventilación natural, ahora voy a hablar de la controlada. La ventilación controlada la hace una máquina. Esta máquina lo que hace es, mediante un ventilador, impulsa aire desde el exterior y lo mete en nuestro recinto. Eso es el sistema de ventilación más básico. ¿Qué pasa? Las normativas actuales españolas dicen que desde 2007 en adelante ese ventilador tiene que ir asociado como mínimo a un filtro o a una serie de filtros. Después hablaremos de cómo funciona. Entonces, esa máquina como mínimo será una máquina que es un ventilador bastante gordo y una serie de filtros que depuran y nos garantizan una calidad del aire mínima en nuestro recinto. Metemos aire fresco, limpio y tratado a nivel de calidad del aire. Después, si queremos, podremos tratar ese aire térmicamente o no. ¿Esta diapositiva qué nos dice? Pues nos dice que las máquinas que hacen eso, las hay de dos tipos principales. Máquinas que ellas lo hacen todo, son las máquinas que tanto ventilan como climatizan, o sea, tratan térmicamente ese aire y el aire de todo el recinto. Entonces tenemos una máquina habitualmente muy grande que lo resuelve todo. O tenemos un sistema que se denomina mixto o partido. Tenemos, por un lado, un equipo que está compuesto por un ventilador, filtros y tal vez algo más, pero en principio esas dos cosas, que se encarga de ventilar, y después tenemos una unidad que se encarga de tratar térmicamente el recinto. Cuando hablo de unidad que trata térmicamente el recinto, me refiero a un radiador, a un solo radiante, a una unidad de split por bomba de calor que todo el mundo conoce, que se denomina en jerga comercial expansión directa, o un fan coil, una serie de unidades que lo que hacen es coger el recinto y recircularlo para tratarlo térmicamente. Todo el mundo pensará automáticamente en su split. Cuando hablo de split, hablo de una unidad de pared de este tipo. También las hay de techo, de conducto. ¿Qué pasa? Lo que quiero advertir al contar todo esto es que este tipo de unidades no ventilan por sí mismas. Necesitamos la máquina que ventila. Que cuando ponemos el aire acondicionado, para entendernos, en la mayoría de espacios, eso no va a llevar ventilación. Rara vez la lleva. Hay que cerciorarse si tiene un conductito enganchado al exterior y si no, esto no ventila. Porque ya he visto en muchos centros docentes que ponen el split, y quien dice centro docente dice espacios públicos, y dicen que con eso ventilan. No, de hecho es un peligro colocarlo, porque lo que hace es una mayor difusión del aire y permite más contagio todavía. La cantidad de carga vírica nos está echando la cara. Tenemos que evitar ese tipo de sistemas. Entonces, cuidado con eso. ¿Más detalles interesantes? Bueno, pues la otra opción que tenemos con este aire de ventilación, si tenemos un sistema de ventilación controlada, es coger y el aire que introducimos pasa por una máquina que se denomina recuperador de calor, que lo que hace es quitarle parte de la energía al aire que íbamos a tirar a la calle. Ese aire que estaba muy tratado térmicamente, estaba en las condiciones del recinto, 20, 21 grados, una cosa razonable, en la cual estamos bien,
como está viciado, lo tiramos a la calle. Y lo que hacemos es que parte de esa energía se la transferimos, se la quitamos y se la damos al aire que va a entrar nuevo. Eso a un coste energético prácticamente despreciable. ¿Qué ganamos con ello? Pues que el aire que entra de la calle está atemperado, con un coste que ya digo es ridículo a nivel energético, a nivel de electricidad. Y de esta manera no solo estamos ventilando, sino que nos estamos quitando un problema de confort térmico. Estamos metiendo aire ya a una temperatura mucho más tolerable por los ocupantes. Esto es básico, sobre todo cuando tenemos sistemas de ventilación controlada. Y en aulas yo lo veo casi una cosa obligatoria. Y digo casi porque realmente lo es a partir de cierto volumen de aire. Después lo contaré. Más detallitos interesantes que puedo contaros. Bueno, pues todo esto que digo de la recuperación se vincula al confort térmico. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no tenemos una tolerancia muy grande a los cambios térmicos. Cuando hay un cambio térmico en nuestro ambiente, el que nosotros consideramos adecuado, pues tenemos que jugar con una serie de mecanismos para volver a nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort habitualmente es muy reducida. Estamos hablando de que con una vestimenta típica de verano deberíamos estar entre 20 y pocos y 20 y largos grados. A 22, 23, llegamos a 26, 27. Más allá de eso empezamos a tener calor. Y en invierno 19, 20, 21, 22. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es abrigarnos con ropa, cambiar nuestra tasa metabólica, esto es nuestra actividad, y empezamos también a jugar con la velocidad del aire, esto es, colocar ventiladores. Cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, jugamos con diferentes mecanismos para abrigarnos, desabrigarnos, hacer más actividad o menos actividad y colocar elementos que provoquen una mayor difusión del calor y transferencia al aire. Esto es, un ventilador de toda la vida. Comento esto porque en nuestras aulas muchas veces diremos a los alumnos, cuando tengan frío, que se pongan el chaquetón porque es una forma de combatir esa temperatura o que se lo quiten. Pero en el fondo todo tiene un límite y debemos plantearnos el tratamiento térmico a partir de ciertos momentos, sobre todo derivado del exceso de ventilación. Remato todo esto con la humedad relativa. La humedad relativa es otro parámetro que muchas veces se nos olvida, que no se suele controlar en centros y en la mayoría de edificios, pero que tiene que mantenerse en un valor determinado. A modo de recordatorio, eso de la humedad relativa no es más que la cantidad de vapor de agua que tiene el ambiente respecto de cuánta cantidad de agua puede admitir ese ambiente. Es un porcentaje. Y varía en función de la temperatura, porque el aire caliente es capaz de admitir mucha más agua que el frío. Eso es lo que pasa en las ventanas de las casas en invierno, que condensa el frío. La humedad del ambiente condensa contra ese vidrio que está mucho más frío, porque está demasiado pegado a una zona fría y el aire se enfría y condensa. Entonces, de cara a tratar con patógenos y otro tipo de elementos en suspensión en el aire, tenemos que mantener un nivel de humedad intermedio. ¿Esto qué significa? Entre el 40 y el 60%. Esto es especialmente válido para la COVID. ¿Por qué? Porque los virus en una franja intermedia tienen un menor tiempo de permanencia. Con ambientes secos se degradan mucho más lentamente. Entonces nos interesa limitarnos a nivel de humedad. Esto es una de las posibles capas de protección que tendremos más adelante. Hablaremos de normativa. En normativa, no voy a hablar de toda esta normativa, simplemente queda aquí como referencia. A nivel español tenemos, por una parte, los reglamentos de instalaciones, una serie de normativas, vamos a decir, europeas y españolas, que no son de obligado cumplimiento en algunos casos, pero que sirven de referencia para estas normativas previas que he hablado. Y, por último, los reglamentos de seguridad y salud en espacios de trabajo. ¿Qué dicen los reglamentos de instalaciones? Los reglamentos de instalaciones, tradicionalmente, hasta 2007, hablaban que si nosotros climatizamos, tenemos que ventilar. Pero si no climatizamos, no necesariamente tenemos que ventilar. Eso era así hasta el año 2007, en el cual apareció tanto el código técnico, que es un poquito anterior, pero anda por ahí, como el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, el famoso RITE, que en ese año, 2007, nos dijo, oye, que no, que es obligatorio ventilar. Señores, hay que ventilar siempre de forma controlada y filtrada en todo espacio que no sea residencial, vivienda. Así pues, esto desde 2007, que se empezó a aplicar con posterioridad en 2008, es obligatorio en todo lo que se construya nuevo. Si es nuevo, tiene que cumplir esto por fuerza, y si no es así, hay un problema en ese edificio. ¿Qué pasa? Pues que nos estamos quedando fuera con muchas de las normativas de los edificios que eran previos a 2007. Pero hay un detalle que muchas veces se olvida, y es que desde 1971 en nuestros edificios
siempre que sean centros de trabajo, como es el caso de los espacios docentes, igualmente oficinas y similares, pues existía una normativa que es la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que decía que había que ventilar al menos 30 litros por segundo por ocupante, con aire limpio. Con lo cual ya nos está diciendo que como mínimo tiene que entrar esa cantidad de aire en un recinto. ¿Se os ocurre qué es lo que nos permite que ese aire entre como mínimo en un recinto? Pues que lo recircule un ventilador. Si no lo mete un ventilador, no podemos garantizar ese caudal. Asimismo, limitaba la temperatura del ambiente. Y un detalle interesante, ya en el 71 nos decía que había que controlar el CO2. Entonces, ya en el 71, la medición de CO2 era una cosa que la normativa nos pedía, que no se puede superar una determinada tasa, una determinada nivel de partículas por millón de CO2 en los ambientes. Pero esta normativa ya está derogada. Ahora hay una que nos dice, desde el 97, Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, el Real Decreto 486 del 97, que la ventilación ha de ser de 30 litros por segundo de aire limpio y que la temperatura del ambiente tiene que estar entre 17 y 27 grados. Y esto es así para todo espacio donde haya trabajadores, tal cual. Y las aulas son también espacios para trabajadores. Con lo cual, realmente teníamos una obligatoriedad de introducir un caudal de aire mínimo en todos nuestros espacios docentes, que en muchos de los casos no se está cumpliendo. Entonces, esta normativa estaba ahí. Si los centros son posteriores a estas fechas que estoy diciendo, deberían contar con esa garantía de caudal, porque nos habría ahorrado muchos problemas a la hora de contención y de evitar la transmisión de enfermedades como esta que estamos padeciendo, que es el coronavirus. Pero vamos, que tenemos muchas más enfermedades en los centros docentes. Esto es más o menos lo que acabo de contar, el Real Decreto 486 del 97, que limita en su anexo 3 estos valores de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y por trabajador. Antes dije sin querer 30 litros por segundo, perdón. 30 metros cúbicos por hora por trabajador. Y la limitación de temperatura. Con lo cual, si os fijáis, en nuestros centros también hay que limitar la temperatura. Debería haber un sistema de tratamiento térmico. Tal cual viene aquí, en esta legislación. Cambiamos de legislación. Nos vamos al RITE, el famoso Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación. ¿Qué nos dice? Pues lo primero, esto es una transposición a nivel nacional, esto es un desarrollo de lo que dicen las directrices europeas y también las normas UNE que antes coloqué en el centro. Lo que nos viene a decir es, señores, hay que garantizar la calidad del aire interior. Esto es obligatorio, como ya dije antes. Así que hay que utilizar sistemas de ventilación controlada para garantizar un caudal mínimo para diluir contaminantes y CO2 y extraer ese aire viciado para fomentar esta renovación. Esta renovación de aire, además, ha de ir filtrada, una calidad mínima del aire. A su vez, dejaba como opcional, pero ya vemos que el Real Decreto de Trabajo no lo deja, venía como opcional la calidad térmica, esto es, tratar temperatura, humedad y velocidad del aire, hay que evitar corrientes perceptibles por los ocupantes. Es un desarrollo de esta norma UNE. A nivel térmico, pues nos sitúa unos límites que son cómodos para todos. Nos dice que si estamos en un aula o una oficina, que son valores normales, con una tasa de metabólica sedentaria, o sea, estamos sentados con trabajo ligero, pues con unos 23-25 grados estaremos bien en verano, con una ropa adecuada a verano, y también nos dice que en invierno, con una ropa de más abrigo, parecida a la que llevo yo, con una chaqueta encima, pues estaremos bien entre 21 y 23 grados. Esto es lo que debería cumplirse en todos los centros de trabajo desde 2008. Se creó en 2007 y se implantó en 2008. A nivel de calidad del aire, esto es obligatorio siempre que no sean viviendas, pues nos dice lo siguiente, y es que se establecen diferentes categorías de calidad del aire. ¿Esto para qué? Pues realmente se va a centrar en, oye, ¿tu espacio tiene ocupación permanente o la ocupación dura un poco y va rotando? Pues con eso nos dice, si la ocupación es permanente, mínimo tendremos de esta calificación de 4 niveles los 2 mejores. Y si la ocupación no es permanente, será el tercer nivel. Como veis aquí, tenemos IDA 2, que es aire de buena calidad para espacios de ocupación permanente como aulas, oficinas y similares. El IDA 1 hablamos de espacios de ocupación permanente de muchísima calidad por el riesgo que tienen los ocupantes. Hablamos de hospitales, guarderías, son personas de carácter muy sensible. Y el IDA 3 es para
zonas de transición en las cuales estamos poco tiempo, como puede ser un salón de actos, una cafetería, un comedor de colegio o de institutos, por ahí vamos. Y a partir de ahí nos dice, oye, ¿tienes una categoría de aire para un recinto dado? Pues vas a tener que ventilarlo una cantidad mínima. ¿Cuánto? Nos establece varias formas, pero por simplificar, hay que ventilar un mínimo, ya sea contando ocupantes, un método indirecto, y se mete un caudal de aire, unos litros por segundo por ocupante, o se coge y se mide el CO2 y se ve cuál es la diferencia entre fuera, en la calle, y dentro. Y no podemos superar un determinado valor de salto de CO2. ¿Cuánto es ese salto? Pues bueno, lo habitual en aulas y en espacio docente, igualmente en oficinas, por si no están viendo personas que no son docentes, es lo que se denomina un IDA2 con 12,5 litros por segundo. Unos 45 metros cúbicos a la hora. Esto es lo que habría que introducir en un aula por cada uno de los ocupantes. Si tenemos 30 más el docente, pues ya podéis echar la cuenta, es bastante cantidad de aire. En el caso de una medición directa mediante un sensor de CO2, el RITE nos dice que tiene que haber un salto de CO2 entre el exterior y el interior no mayor de 500 partículas por millón de CO2. Para que nos hagamos idea, si en el exterior habitualmente podemos hablar de unos 420, 450 partículas por millón, es un valor variable, depende de la contaminación ambiental. En el campo hay mucho menos y en una ciudad habrá mucho más. Pues bueno, podemos fijar así en promedio que el RITE nos dice que para un IDA2, vuelvo a insistir, aulas y oficinas, deberemos estar en unos 900 partículas por millón. Ese es nuestro límite teórico que nos establece la normativa española. Ya os adelantaré que con ventilación natural hay que hacer una serie de mecanismos para conseguirlo y que habitualmente en los centros docentes no se consigue. Con el tema del filtrado, lo único que quiero transmitir con esta diapositiva es que es obligatorio en todo lo que no sea residencial vivienda. Y da igual la calidad del aire exterior. Incluso en el campo, mitad del campo, que es este valor de ODA 1, o en la ciudad más contaminada, ODA 3, siempre, independientemente de la calidad del aire interior, va a hacer falta uno o varios filtros. O sea, siempre tendremos que tener un filtrado para evitar que las personas estén expuestas a contaminantes exteriores o partículas de suspensión del tipo polen, polvo o similares. Nos exigen una ventilación con filtro. No olvidemos eso nunca. Desde 2008 esto es obligatorio. En todo centro que se construya nuevo, insisto. Y, por cierto, el detalle interesante también es que nos exigen cumplir con una recuperación de calor. Si extraemos de los recintos más de 1.800 metros cúbicos a la hora en su conjunto, hemos de poner un recuperador de calor. Para hacernos ideas, 2 aulas juntas ya están pidiendo un recuperador, con lo cual un centro que tenga más de 2 aulas debería tener recuperación de calor. Esto es, cogemos el aire de la calle y lo atemperamos gracias a que le robamos la energía al aire que íbamos a tirar a la calle. Entonces, ese aire que estaba muy bien en el interior, pero viciado, bien a temperatura, mal a nivel de olores y calidad ambiental, le robamos la energía y al aire limpito de la calle, que ya vamos a filtrar, ¡plop!, le soltamos esa energía. Con lo cual se atempera y entra a muy buena temperatura en nuestro recinto. Ya no tenemos corrientes de aire desagradables y maximizamos la eficiencia energética. No tenemos esa carga adicional para los sistemas de climatización, ya que el aire entra atemperado. Además, se nos exige una eficiencia de las máquinas bastante buena. Hay que recuperar mucha energía. Bien, ya he terminado con la parte de concepto normativo y ahora voy a hablar de las diferentes guías de recomendaciones. Empezamos con una que en centro docente es complicado aplicar, porque la mayor parte de los centros docentes no están diseñados desde 2007 en adelante. Y es la guía de recomendaciones para COVID del Ministerio en caso de que haya sistemas de ventilación mecánica, que básicamente, la tenéis aquí, nos dice que tiene que ser todo aire exterior y que no podemos recibir el aire. Eso, si hubiera alguien que tenga en su centro esto, pues aquí queda el enlace y que se lo descargue. Básicamente es mucha ventilación y directamente sin recirculación, todo el exterior. Se coge del exterior, la máquina lo filtra y para adentro. No se permite recirculación. Lo normal es que en nuestros centros no haya sistemas mecánicos. ¿Qué tendremos que tirar? Pues cogeremos las diferentes guías que voy a contar ahora. Insisto, estas guías son de emergencia, no sirven para una situación convencional. Situación convencional es RITE y también el Real Decreto 486 del 97 de Seguridad y Salud en espacios de trabajo. Esta primera es a partir de la cual se han generado el resto de las que voy a contar.
Esta guía es de Harvard y nos cita, entre otras muchas cosas, cuál es el límite de CO2 que tenemos que tener en nuestros espacios. Esta guía la tradujo el IDAEA, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se plasmó en este documento. Este documento debería ser el documento de cabecera de todo director y equipo docente de un centro escolar. Esta guía nos explica diferentes mecanismos de ventilación y nos explica el por qué. Hablaré de ella más adelante. En esta guía, que aparece una serie de anexos interesantísimos, pues nos cuenta cómo debe ser la estrategia de ventilación natural de emergencia. Insisto, no puede ser la estrategia que sigamos habitualmente en nuestro centro. También viene una serie de hojas Excel bastante interesantes. En paralelo, el propio CSIC, a través del LIFTEC, que ya comenté antes, el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión de la Universidad de Zaragoza y el CSIC, nos desarrollan con más esquemas y dibujos cómo funcionan estos protocolos de ventilación. A su vez, habla de la importancia del análisis del CO2, cómo se ha de ajustar la ventilación, qué pasa con otros espacios, y después habla de diferentes rutinas de medida y ajuste de ventilación, bastante interesantes. Otra guía, que para mí es una guía de cabecera, son las guías que está desarrollando el compañero Javier Pérez, que también es miembro de la asociación a la que yo participo, Ventilando, y en su web de prevención docente. Este compañero, que es docente de un instituto, ha dedicado gran parte de su trayectoria docente y profesional en generar guías de prevención docente, por eso el nombre de su web, para facilitar a todos los docentes los diferentes planes de autoprotección y, en el caso de la COVID, cómo minimizar el riesgo. Entonces, estas guías para mí ya digo que son principalmente de cabecera. Las recomiendo encarecidamente. Asimismo, este amigo lo que suele hacer también es una serie de vídeos explicando cómo se manejan o cómo se utilizan diferentes protocolos. Es bastante interesante, sobre todo, ver cómo explica el tema de medición de CO2 o cómo utilizar un filtro EPA. También habla eso, medición de CO2, optimizaciones basadas en su propia experiencia mediante medición, cómo se realiza la filtración por EPA y cómo se debe desarrollar el tema de desayunos y comidas en los centros docentes. También hay otra guía que está elaborada directamente a partir de toda esta información que digo, que el interés que tiene es que está hecha con dibujos muy interesantes para los niños. De esta forma se le puede explicar a alumnos de primaria cómo se han de tomar las medidas y por qué se toman. La desarrolló Gloria Morán y yo la recomiendo si algún docente quiere explicársela a sus alumnos de primaria. Es todo muy sencillo, pero todo con rigor científico suficiente, basado en las evidencias científicas, y con ello pues se le puede transmitir a los más pequeños cómo funciona esto. Le digo que a mí me gustó muchísimo y les recomiendo encarecidamente para transmitir esta información a los más pequeños. Bien, enfilamos ya la última parte de la charla. Estas medidas, de las medidas que vamos a implementar, insisto, de emergencia por el tema COVID. Lo primero, recordemos siempre, ninguna protección que utilicemos contra la COVID es suficiente y perfecta. La mascarilla no es perfecta, reduce bastante la transmisión, incluso si tiene buen ajuste, pero no impide per se que se transmita la COVID. Es más, la mayoría de mascarillas, por desgracia, no ajustan bien. Con lo cual, el riesgo en interiores existe siempre. La mascarilla no lo minimiza. Y da igual lo que se diga. Esto es así por desgracia. Hay demasiados estudios hablando lo que digo. Entonces, nosotros lo que vamos a superponer una serie de capas para protegernos de este riesgo. El ejemplo que se me ocurre sencillo es, si nos tienen que dar una torta en la cara, no es lo mismo colocar un único cojín que 20 cojines. Con 20 cojines probablemente no nos enteremos. Con uno, sí. Incluso con 20 cojines, si uno de los cojines falla, nos lo quitan o lo que sea, tenemos otros 19 o 18 protegiéndonos. Si nos quitan el único cojín que tenemos, porque falle, tenemos un problema y es que la torta nos la comemos. Entonces, recordemos eso. Tenemos que utilizar múltiples estrategias porque todas en sí tienen lagunas, tienen deficiencias. Su combinación hace que estemos más protegidos que no seguros. No existe la seguridad absoluta dentro de un espacio interior. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy claro. No vamos a estar en espacios seguros nunca. Eso es una falacia. En la guía que desarrolló, como ya dije, el CSIC y la IDEA, tenemos esta serie de elementos amables para niños, la cual nos dice que exteriores siempre frente a interiores, hay que disminuir las ratios, que más de un director de centro me dirá, no me dejan disminuirla, o sí, depende del centro. Hay que aumentar distancia entre personas. Hay que intentar hablar lo más bajo posible, incluso con micrófono. Después explicaré por qué. La mascarilla, como medida principal de prevención,
siempre bien ajustada. Hay que reducir los tiempos de exposición, o sea, hay que meter más descansos con un intervalo suficiente para que se pueda ventilar. Hay que ventilar de forma continua. Hay que colocar sensores de CO2 para comprobar que todo esto funciona. Y si la estrategia falla, capa adicional, filtrado EPA, del cual hablaré más adelante. Aquí tenemos una imagen en la que se puede ver perfectamente qué sucede cuando hablamos o gritamos. Cuando estamos en silencio, que es lo que pasa a la mayoría de nuestros estudiantes, emitimos relativamente pocas partículas por aerosoles, ya que los aerosoles los estamos expulsando con el hablar, sobre todo, porque es una expulsión más violenta de aire. Con ello, ¿qué quiero decir? Que al cabo de una hora, si estamos en silencio, emitimos relativamente poca carga vírica, pero si estamos hablando, emitimos 10 veces más partículas que cuando estamos en silencio. Así pues, ya podemos intuir todos que los alumnos no son el foco de contagio en las aulas. Es el docente, nosotros. Nosotros somos los principales responsables y garantes del aula, no solo porque somos los adultos en el caso de escuelas de primaria y de secundaria, es que somos los que podemos poner más en riesgo a los demás, o sea, debemos cuidarnos más todavía para protegerles a ellos. Si nos da por gritar o cantar, el riesgo se dispara. Pasamos a 50 veces más que en silencio. Entonces, la carga vírica que liberamos cuando estamos cantando o gritando es de hasta 1500 dosis infecciosas. Eso tenemos que controlarlo muchísimo. Frente a 30 dosis en silencio a 1500. La mascarilla hará una buena labor parando eso, pero no es perfecta. Liberará bastante. Entonces, mientras más bajo hablemos, mejor. Incluso apoyado por micrófono. ¿Que no es posible? Pues alejémonos y vendrán el resto de capas a protegernos. Pero quedémonos con la copla. Nosotros como docentes somos los principales focos de contagio en las aulas. Esta imagen viene también a decirnos el nivel de riesgo que tenemos en las aulas. Esto está sacado directamente del Ministerio de Sanidad. Esto no viene de ninguna parte extraña. Y también ha sido replicado en muchas de las guías autonómicas. Aquí tenemos una tabla en la cual se nos explica el nivel de riesgo en función de la ocupación de los recintos, si es baja o alta, si estamos en espacios exteriores, interiores mal ventilados e interiores bien ventilados. Asimismo, variará el riesgo en función de si llevamos mascarilla o no y si estamos en silencio, los estudiantes, hablando, los docentes, o gritando, que es el caso de los docentes cabreados con los alumnos, o cantando, famosos coros. Pues bueno, centros docentes habitualmente de alta ocupación. Por muy bien que lo hagamos y aunque reduzcamos ratio, estamos aquí. Docente hablando, pues si el interior está muy bien ventilado, cruzando los dedos, riesgo medio. No estamos en riesgo bajo o riesgo nulo, estamos en riesgo medio, nada más empezar. Y con el interior mal ventilado, que pasa en muchísimas aulas, es riesgo alto. Estamos disparando la tasa de contagio, siendo nosotros, los docentes, los principales responsables. Y esto, insisto, con mascarilla. Si es sin mascarilla, siempre va a ser riesgo alto. Eso es intolerable directamente. Y me gustaría remarcar eso. No existe en interiores ninguna situación en las cuales se esté exento de riesgo. Siempre hay riesgo. Entonces, no nos confiemos, no pensemos que la mascarilla nos va a salvar, porque la mascarilla es una medida más importante y necesaria, pero una más de las que tenemos que tomar. Pensar lo contrario es un grave error y una responsabilidad, sobre todo cuando tenemos a nuestra disposición toda esta guía. Entonces, yo recomiendo encarecidamente no solo escucharme a mí, porque yo no soy nadie, sino leer y sobre todo investigar lo que voy a contar ahora. Ahora voy a colocar una serie de imágenes que están calculadas con esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta de cálculo que nos permite calcular de forma relativamente sencilla cuál es el riesgo de contagio de los diferentes ocupantes en función de las condiciones del recinto y de si se lleva una mascarilla. La ha desarrollado, para sorpresa de muchos, porque siempre está metido en todos los fregados, José Luis Jiménez, con su equipo. Entonces, esta herramienta, que es espectacular, es una hoja Excel, en inglés eso sí, nos permite saber el riesgo de contagio que hay en las aulas. Pero bueno, por simplificar, voy a coger una infografía que ya hizo El País en su momento y la voy a colocar para recordar todo esto. Esta primera infografía que tenemos aquí, pues se ven en función de las capas de protección que coloquemos el riesgo que hay en un aula docente. Aquí tenemos un aula clásica de 24 alumnos con su docente. Como ya dije, nosotros los docentes somos los más peligrosos, entonces vamos a hacer la suposición de que el docente tiene COVID, está infectado y va a empezar a dar su clase normalmente. Empieza a las 9 de la mañana. En este caso, primera simulación, el docente no tiene mascarilla. ¿Qué pasa? Al cabo de 2 horas, pues puede haber una probabilidad de contagio de hasta 12 alumnos. Casi media clase.
En 2 horas ese riesgo se dispara si no ventilamos. Entonces, ya vemos que la ventilación empieza a ser un problema junto con el no uso de la mascarilla. ¿Qué pasa? Otro detalle interesante, si os fijáis en la infografía, la ubicación no afecta. La famosa distancia de seguridad es útil para evitar gotículas, pero la transmisión por aerosoles es irrelevante la distancia. En un interior tenemos que ventilar muy bien porque se puede contagiar cualquiera, porque el transporte es a través del aire y a través del aire puede llegar por difusión a cualquier punto del recinto, porque las condiciones terminan siendo muy homogéneas en un recinto que no se ventila, que no se mueve ese aire. Así pues, tenemos una situación de riesgo si no ventilamos, incluso aunque tengamos mascarilla, en cualquier punto de la habitación. Si le ponemos mascarilla al docente, aunque sí, ya veis que puede haber hasta 5 alumnos contagiados en 2 horas. La probabilidad puede ser de 0 hasta 5. Entonces, cuidado, no asumáis que la mascarilla es mágica y nos va a salvar del contagio. Como veis, lo reduce bastante. Es bastante eficiente en su trabajo, si tiene un buen ajuste, pero no es un milagro. Y aún así, como también veis en esta imagen, la transmisión puede ser aleatoria. No va a coger a los más cercanos. Se puede librar a los más cercanos, puede contagiarse el del fondo. Dependerá de los flujos de aire que haya en la habitación y de cuánta concentración haya. Así funcionan los aerosoles. Vamos a implementar más medidas, si os parece. Vamos a ventilar. Vamos a asumir que hay una buena ventilación y que estamos renovando continuamente la atmósfera. Y además, el docente va a llevar su mascarilla. Pues bien, sigue habiendo riesgo de contagio. Puede haber un riesgo de contagio reduciendo el tiempo de exposición a 1 hora, con ventanas abiertas y con el docente con mascarilla, pues aún así puede haber un contagiado al cabo de ese tiempo. Entonces, no hay medida que no implique riesgo y siempre vamos a estar poniendo en riesgo el resto de nuestros alumnos. Entonces, yo digo, estas medidas que yo voy a explicar hoy, pues lo que hacen es minimizar el riesgo, pero riesgo hay. No es un espacio seguro y decir lo contrario, una vez que se empieza a tener este tipo de informaciones, es preocupante. Bien, pues ya contado esto, ahora voy a explicar las estrategias. Las estrategias se van a basar en la dilución del nivel de CO2 como indicador indirecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a marcar diferentes niveles de CO2 y a partir de ahí vamos trabajando. El primer nivel que se utilizaba antiguamente es el que decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que nos venía a decir que en espacios cerrados tenemos que tener una concentración máxima de 1000 partículas por millón. A partir de ahí, mal. Se fijaba por una serie de patologías, por bajada de la capacidad de concentración, que siguen siendo válidas, pero es que con la COVID tenemos otro tipo de problemas. ¿Qué pasa? El RITE, por otro lado, decía que no, que 1000 no, que 900. Unidad 2 establecía una diferencia entre interior y exterior de unos 500 partículas por millón. Si asumimos un exterior convencional de 400, 420 partículas por millón, hablamos que dentro de las aulas no debería haber más de 900 partículas por millón. Bueno, eso era así hasta que vino la COVID. Cuando se vio el riesgo de contagio que tenía, los principales expertos hicieron un estudio en el cual dijeron, mira, en función de la tasa de aire exhalado, de cuánto aire exhalo, sé cuánta carga vírica puede haber. Igualmente sé cuánto CO2 hay. Pues tengo que intentar quedarme por debajo del 0,7% de aire exhalado. Esto es, por cada vez que yo respire, yo no puedo respirar aire de otra persona en una dilución menor que 0,7%. Si supero eso, si el aire del vecino yo estoy respirando un poquito más de 0,7, ya estoy en riesgo. Esa es la idea que hay detrás, ¿vale? Sobre todo con el tema del contagio. No me sirve un nivel de 800 o 900 partículas por millón, porque la tasa de contagio ya es del 1,21%. Estamos hablando de prácticamente un 50 o un 70% más de contagio. Y si cojo la de la OMS, estoy hablando del doble de riesgo. O sea, los valores de la OMS para no contagiarme son demasiado altos. Estoy asumiendo un riesgo que podría ser inaceptable. Para que sea adecuado, los diferentes expertos en la materia, Harvard y las diferentes guías y el propio José Luis Jiménez, establecieron ese valor límite de 700 partículas por millón en función, ya digo, del aire exhalado, de cuánto se renueva la atmósfera para que yo respire muy poco aire del vecino. Entonces, ese es nuestro límite, 700. A partir de ahí van mal las cosas. Igualmente, meto como cuña el valor de 550 partículas por millón. Eso es el valor que deberíamos tener en los pasillos. Los pasillos van a ser nuestro espacio seguro en los centros, donde tenemos que tener un nivel de CO2 más bajo, todo abierto, por si algún alumno tiene que salir a ajustarse la mascarilla. Y también para evitar que si hay ventilación cruzada de un aula, pasillo a otra aula,
arrastremos demasiado CO2 de un aula y pongamos en peligro al otro aula por la cual está entrando la ventilación. Eso se denomina espacio aliviadero. Vale, ya tengo todo esto claro. ¿Ahora qué? Pues aquí viene la estrategia. Esta imagen está sacada directamente de la guía que ha hecho el CSIC. La primera pregunta que nos hacemos, oye, la actividad, en este caso la docencia, ¿se puede hacer en el exterior? Vamos a bifurcar. La opción es sí, al exterior, lo más seguro. Allí el riesgo puede ser nulo si mantenemos distancia para evitar gotículas y mascarilla. Si hacemos esas cosas, sí es un espacio seguro, porque es un exterior. Entonces, esa es nuestra prioridad. Que no, bueno, pues ya asumimos riesgo, ya tenemos riesgo. ¿Qué hacemos? Abramos la ventana. ¿Cuánto? Lo que os voy a explicar después. Eso sí, importantísimo, siempre abierta, siempre continuamente abierta. No se puede cerrar. Eso es un fallo que se cometió en diferentes normativas porque se tomó la indicación erróneamente del CSIC. Después explicaré por qué el CSIC recomienda lo contrario. Entonces, el CSIC hace una optimización de todo eso. Entonces, si abriendo la ventana es suficiente para diluir la concentración de CO2, por lo cual hay que medir, con eso nos quedamos. Oye, que por mucho que abra la ventana, el CO2 está alto, está por encima de 700. ¿Qué hago? Pues viene la siguiente estrategia, que es colocar un extractor, un ventilador que saque aire del recinto y lo tire a la calle. Con lo cual me va a entrar aire limpio, o por lo menos fresco, del exterior. Eso es una situación de emergencia. Esto no debería hacerse en los centros habitualmente, porque para eso está el RITE. Pero bueno, como estamos en emergencia, se hace. Oye, que con esta tasa de ventilación forzada cumplo. Mido CO2, estoy por debajo de 700, estupendo. Que no, pues voy a tener que hacer sistemas de purificación, voy a tener que colocar filtros HEPA. Y con eso ya debería conseguir una calidad de aire adecuada en esta época de emergencia. Por supuesto, siempre tiene que haber mascarilla, siempre tiene que haber distancia de seguridad por el tema de las gotículas y siempre medidas de higiene. Aunque ya he dicho que una de las principales formas de transmisión es el aerosol, es nuestra principal fuente. Todo lo demás es secundario frente a eso. Secundario tampoco implica que se ignore. ¿Vale? ¿Cómo hago lo del CO2? ¿Cómo abro la ventana? ¿Cómo sé cuánto tengo que abrirla? Aquí tenemos un diagrama bastante sencillo. Empezamos aquí. Abro la ventana un poquito. Mido CO2. ¿Tengo los 700 ppm de CO2 necesarios? ¿La concentración es adecuada? Sí. ¿Hace frío? ¿Es soportable? Si es soportable, hemos terminado. Oye, no estoy muy mal de temperatura y el nivel de CO2 es bueno. ¿Que no es soportable? Pues hay que cerrar un poquito la ventana. Vuelvo a medir. ¿El CO2 es seguro? Sí, pues ya me lo quedo. ¿Que no? Pues tendré que abrir, porque primamos ventilación a confort térmico y a estrés térmico. Yo prefiero pasar frío a ponerme malo. Porque no olvidemos que no nos ponemos malo por el frío, nos ponemos malo por los virus y las bacterias. ¿Vale? La típica idea de me voy a poner enfermo por el frío. No, eso no. Oye, que da igual, que no puedo abrir ventana suficiente, que es que ya estoy a tope. Pues entonces tengo que implementar ventilación forzada. Y si no tengo, porque el centro no dispone de ella, o no es una obra innecesaria, o da igual porque me quedo corto, entonces cuando pongo filtro HEPA. Ese es el recorrido que yo recomiendo personalmente. Oye, que estoy por debajo de 600 partículas por millón de CO2 cuando abro la ventana. ¿Puedo cerrarlo un poco? Puedes, es posible. Yo personalmente no lo haría. Yo prefiero pasar frío y bajar mucho la concentración de CO2, sobre todo con la nueva cepa de coronavirus. Pero con 700 ya estamos asumiendo una tasa de contagio, vamos a decir, asumible. Puede suceder, pero el riesgo ha bajado bastante. Entonces, como capitulación de todo esto, como recapitulación, podemos hablar que las normativas, aquí tenemos citadas las dos, tanto la del LIFTEC como la del IDAEA, son tal cual las guías del Ministerio, nos dicen que tenemos que tener ventilación cruzada de apertura continua en el tiempo. ¿Esto qué es? Todas las ventanas abiertas, al menos un poco, todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y también tenemos que abrir la puerta. Eso es una cosa que habitualmente en las aulas no se hacía. ¿Por qué? Porque hace ruido en el exterior de las aulas, se puede escuchar lo que está hablando el otro compañero y se puede generar mucho ruido y nos puede distraer. Entonces eso no se hacía, pero ahora es imperativo. Asimismo, el reparto, como digo, de la apertura tiene que ser continuo entre todas las ventanas. Existen diferentes estrategias, como la ventilación en diagonal y similares, pero eso se tiene que hacer mediante control de CO2 y mediante especialistas, o mediante una lectura profunda de las guías. Así que
En principio yo recomiendo abramos las ventanas todas un poquito y abramos las puertas. Si nos queremos meter en más complicaciones, podremos buscarlo leyendo más, pero esa es la estrategia mínima. ¿Cuánto abrimos las ventanas? Pues mínimo 15 a 20 centímetros, según dicen las guías, pero yo os recomiendo encarecidamente que midamos el CO2. ¿Por qué? Porque esa apertura habitualmente se nos puede quedar corta, especialmente en entretiempo y en verano. Eso vale muy bien cuando hace frío fuera o hay viento. Como no, no llegamos a niveles. Después lo demostraré. En las zonas comunes, en este caso los pasillos, tiene que estar todas las puertas y ventanas abiertas. En esas zonas tenemos que tener el CO2 muy, muy bajo. Si en nuestras aulas el límite es 700, en los pasillos tiene que ser 500, 550. ¿Por qué? Porque ya digo, tenemos espacios seguros para cambiarse la mascarilla y después, si tenemos ventilación que entra de forma cruzada por un lateral y sale por el otro, de otro aula, estamos obligando a soportar un grave estrés y riesgo a los ocupantes de estas aulas frente a estas, puesto que todo el CO2 y los virus en suspensión de estas aulas se vienen para acá. Si diluimos aquí en el pasillo, parte se escapará por aquí, con lo cual aquí llegará poca más carga de CO2. Estamos en límites tolerables. Entonces, no olvidemos eso. Pasillos siempre ventilados. Otro detalle, si los alumnos no están en el recinto, no hay que ventilar todavía. Por la mañana, antes de entrar, las aulas cerradas. Se abren las aulas cuando lleguen los ocupantes. De esa manera, los sistemas de calefacción han podido calefactar el recinto lo suficiente. Jugamos con lo que se denomina inercia térmica. Después, existe la posibilidad de, entre cambio de clase y cambio de clase o entre los recreos, de abrir un poco las ventanas, diluir la atmósfera y ya después cerrar para intentar de nuevo calentar el aula con los sistemas de calefacción para que cuando se vuelvan a abrir las ventanas y ya tenemos esa inercia. De todas formas, ya adelanto que lo habitual es que en media hora un aula reduzca muchísimo su carga de CO2 si se ha tenido la ventana abierta habitualmente, con lo cual esto se puede pasar un poco más de puntilla, sobre todo si tenemos medición de CO2. Otro detalle muy importante, se denomina protocolo vuelta a la calma. ¿Esto qué es? Cuando los estudiantes vienen de hacer educación física o del recreo, vienen con un grado de excitación bastante elevada, su tasa metabólica está disparada. ¿Esto qué significa? Que respiran mucho más. Si respiran mucho más, exhalan mucha mayor carga vírica. Entonces, lo que hay que hacer es decir, sí, chiquillos, en el patio te vas a parar un poquito, vas a respirar tranquilito. Incluso puedes hacer un pequeño ejercicio de relajación. Les bajan las pulsaciones, respiran más lento y en ese momento para el aula. Antes no, antes estamos disparando el riesgo. Entonces, ese par de minutos o 3 de vuelta a la calma es fundamental. Otro detalle importante, la relación volumen-ratio, que esta por desgracia viene impuesta. Esto es lógico, mientras más estudiantes en un aula, mayor riesgo. Si disminuye el número de estudiantes en el mismo aula, el riesgo baja. Remato, comedores y aulas de infantil, espacios donde la mascarilla no está. Los niños pequeños de infantil no pueden llevarla, son demasiado pequeños y en el comedor es complicado comer con la mascarilla. Pues ahí hay que extremar las precauciones. La ventilación tiene que ser total, todo abierto. Da igual lo que suceda, mala suerte. Y, a ser posible, si la tasa aún así es bastante elevada, filtros EPA. Yo es que casi los pondría por defecto en comedores y aulas infantil. Otro detalle, si el día es muy ventoso y también hay una diferencia elevada de temperatura entre interior y exterior, por ejemplo, hace mucho frío fuera, la ventana se puede reducir. ¿Cuánto? Yo no lo sé. Yo da igual los estudios que haga. Yo sé que se puede reducir. ¿Cuánto? Medición de CO2. Por eso es tan prioritaria. Entonces, todo esto es el protocolo que yo seguiría y que, de hecho, no lo impongo yo. Lo dice el propio ministerio, lo dicen las guías que ha desarrollado el CSIC, nuestro centro de referencia de investigación. Y están amparadas también por los estudios de diferentes colectivos y basadas en la guía de Harvard. Ya falta poco para terminar, ¿de acuerdo? Siento las chapas. Con el tema de la ventilación cruzada de apertura continua en el tiempo. Esto es un tuit de José Luis Jiménez, del que ya he hablado en esta charla pues infinitas veces y más que haré, y también de la asociación Aireamos, una de las asociaciones de referencia en España en la lucha contra la COVID en las aulas. Lo que están haciendo es citar la normativa que ha hecho la IDAEA, que es la que se está utilizando en España de referencia. Está diciendo, oye, mirad lo que dice la IDAEA, el Instituto, como ya dije, el Instituto de Diagnóstico Ambiental de Estudios del Agua. Aquí tenemos, oye, que la guía de ventilación de aula que hemos hecho recomienda ventilación continua con apertura de puertas y ventanas todo el tiempo. Y no solo lo dice la IDEA, que lo dice este señor. Esto es la Biblia en estos niveles. Igualmente esta asociación en la que él es partícipe. Entonces,
Directamente nos están diciendo que la ventana siempre tiene que estar abierta. Al menos un poco, pero siempre tenemos que estar ventilando. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo y siempre con ventilación cruzada para evitar espacios ciegos donde se acumule el CO2 y la carga de aerosoles. Voy a poner un ejemplo. Aquí he cogido un aula, real de un centro existente que tiene una única puerta y tiene ventanas correderas. Y he dicho, vamos a ver qué pasa si simplemente cierro la puerta e intento ventilar por las ventanas. Abro la ventana corredera un tanto por ciento cada una. ¿Cuánto? Pues de 0 centímetros a el máximo que me dé el hueco. En este caso, cada hoja se puede abrir máximo 60 centímetros. Y voy a someter este aula en condiciones de invierno a diferentes opciones. La primera es ocupación completa y turno partido. Puedo desdoblar el aula, si mi centro lo permitiera. Y la otra opción es coger y bajar y subir persianas, que esto es un punto muy problemático en los centros, que ya adelanto que a aquellos que he visitado se les olvida. Cuando yo hago estas variantes, aquí es el porcentaje de apertura que puedo tener de ventana en cada una de ellas, podemos ver que si la persiana está subida completamente, habitualmente, si el salto térmico entre interior y exterior es elevado, voy a ventilar bien, incluso con la puerta cerrada. Va a haber una tasa de renovación de aire adecuada. En la parte primera del aula, por aquí estará bien, pero hacia adentro no, hacia adentro se quedará estancado. El problema va a estar en cuanto la temperatura empiece a disminuir ese salto térmico. Fuera no hace tanto frío y dentro no hace tanto calor. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a necesitar un tamaño de ventana muy grande, más del que tengo disponible. Tendré que incluso quitar las hojas de la ventana y desmontarlas. Esto es especialmente cierto con aulas completas. Esto es un aula ocupada completamente y esto es un aula a la mitad. Con el aula a la mitad puedo tener un salto térmico muy bajo, o sea, casi siempre voy a poder ventilar. Sin embargo, con un aula llena, habrá un momento con una diferencia de 7 grados interior-exterior que no voy a ventilar. Y eso con las persianas abiertas. ¿Qué pasa si cierro la persiana porque a mis niños les da el sol? Que es una cosa muy lógica. Si la cierro y la dejo abierta un 33%, ahí, está cerrada 2/3, esto es lo que sucede. No ventilamos. Necesitamos metros de apertura cuando tenemos centímetros. Es imposible si cerramos la ventana. ¿Por qué? Porque depende muchísimo del alto del hueco para que entre más o menos aire, ya que funcionamos por estratificación, como estamos viendo aquí. Si este hueco es muy pequeño, en altura, aunque sea muy largo, me da igual, necesito muchísimo más superficie de abertura. Con lo cual, bajar las persianas es una muy mala estrategia, por desgracia. Jugamos con ese tiro térmico que se denomina. Y además, insisto, esta estrategia solo funciona para esta zona del aula. Aquí se genera una zona de movimiento calmado de aire, no se ventila. Entonces, estos alumnos están en riesgo. Así pues, ya sabéis la importancia de abrir la ventana y de abrir la puerta para hacer una ventilación adecuada en el recinto. Y que si tenemos la persiana cerrada, vamos a disminuir mucho la cantidad de aire que entra. Bien, ya he hablado de diferentes problemas que vamos a tener. Hablemos de estrategias. Voy a presentarlas rápidamente porque son bastante sencillas y vais a ver claramente cuáles son las más adecuadas. Empezamos. Por cierto, estas estrategias no las he hecho yo. Estas estrategias las ha hecho mi compañero Javier Pérez de Prevención Docente. Ya veréis lo didáctico que es. Está basada en una serie de medidas durante medio año. Este compañero estuvo midiendo las aulas durante todo el entretiempo, de septiembre, si no recuerdo mal, octubre, hasta casi diciembre, y tuvo varias aulas monitorizadas a la vez. Y le fue haciendo diferentes perrerías. La primera, vamos a coger un aula, vamos a hacer 4 estrategias, teniendo en cuenta que voy a tener las puertas y las ventanas correderas cerradas. Esta estrategia ha sido recomendada por diferentes juntas. Vamos a ver qué pasa. Pues vamos a hacer eso. Aquí tenemos en este eje las partículas por millón y tenemos el límite de Harvard y de las diferentes guías españolas que están optimizando esta metodología y lo que dictaba el RITE. Aquí, más o menos, la OMS. Vamos a empezar. Primera estrategia. Vamos a abrir 5 minutos la ventana entre clase y clase. ¿Vale? 5 minutos. El resto del tiempo todo cerrado. ¿Qué pasa? Pues que podemos llegar a los 1.500 partículas por millón. Aquí el riesgo está disparado. Aparte de que tenemos problemas y afecciones derivadas de un exceso de concentración de CO2. Esto es un clásico en aula docente. Esto sucede al cabo de un cuarto de hora de funcionamiento. O sea, una clase al cabo de un cuarto de hora, ¡puf!, se pone en 1.500 con facilidad si no abrimos ventanas y puertas. Vamos a probar otra estrategia. Vamos a abrir en vez de 5 minutos, 10 minutos. Bueno, pues disminuimos el nivel de partículas por millón. Pero es que estamos por encima de los 1.300.
de partículas por millón, está muy alto. Superamos en casi el doble lo que debemos tener por COVID. Estamos en riesgo evidente, tanto nosotros como nuestros alumnos. Probemos otra estrategia. Vamos a abrir 15 minutos entre clase y clase. Pues tampoco sirve, seguimos, si os fijáis, en la misma franja. Al cabo de un cuarto de hora, el ambiente se recarga y se pone en 1500 partículas por millón con facilidad, porque la cantidad de ocupantes que hay no paran de exhalar CO2 y carga vírica. Vamos a probar otro protocolo. Este es un protocolo que desarrolla Javier, que es cada 15 minutos, abre 5 minutos completamente y después vuelve a cerrar. O la deja entreabierta en futuros casos. ¿Qué pasa? Pues que el CO2, como veis, se mantiene mucho mejor. Seguimos estando por encima de 1100, pero acabamos de mejorar mucho. Esto es mucho más seguro, como veis, frente a estas medidas, pero ojo, esto a nivel docente es un fracaso. Me refiero a nivel docente es un fracaso. Tenemos que estar pendientes con un cronómetro como docentes para, chiquillo, ábreme la ventanita durante 5 minutos. Estamos pendientes del reloj que de la propia clase. Pero recordemos un detalle. Lo importante aquí no es tanto la docencia, sino la seguridad de los estudiantes. Vamos a probar a una estrategia parecida a la que dicen las guías del Ministerio. Vamos a dejar las ventanas abiertas, 15 centímetros cada una de ellas, todas están abiertas 15 centímetros al menos, y la puerta abierta. ¿Qué es lo que pasa? Pues si dejamos eso abierto todo el tiempo a ese tamaño y cada hora abrimos todo 5 minutos, aún así tenemos una tasa de unas 1100, 1000 y pico partículas por millón. Sigue siendo inaceptable. Si probamos a abrir algo más, 10 minutos entre clase y clase, aún así, con este nivel de apertura, en este centro concreto, pues tampoco se consigue una dilución buena, incluso ni siquiera con 15 minutos entre clase y clase. No influye el tiempo que dejemos abierto entre clase y clase, eso da igual. Lo que importa es una ventilación continua y cada 15 minutos como máximo hacer una apertura bestia. Eso influye muy bien. Pues fijaos aquí, ¿qué pasa cuando abrimos 5 minutos cada 15 minutos? La famosa estrategia 15-5, 15-5, 15. Pues con esta estrategia podemos disminuir el riesgo a unos 770 ppm con esta apertura. Aún así se puede quedar corto. Pero esto no lo sé a ciencia cierta. Esto lo sé únicamente cuando mido, que es lo que ha hecho el compañero Javier. El compañero Javier también ha hecho la prueba de abrir 25 centímetros las ventanas en vez de 15. Por defecto, siempre abiertas 25. Pues fijaos como de repente, da igual la estrategia que sigamos, ya estamos en torno a los 700 y empezamos a estar seguros. Entonces, fijaos que en este aula concreto hemos tenido que abrir 25 centímetros la ventana. Las guías nos estaban dando una indicación, pero no se ajustan a la realidad de nuestra aula concreta. Eso es lo que nos obliga a tener medidores de CO2, jugar con la estrategia. Entonces, aquí se han probado diferentes estrategias y se ve que la mejor de nuevo es ventilar 5 minutos cada 15 minutos. Podéis probar esta, podéis probar cualquier otra. Esta es la que en este caso concreto, de nuevo la 15-5, 15-5, 15-5, la que nos está dando mejores resultados. Aún así, todas, si os fijáis, ya andan dentro de la lógica. Entonces, queda demostrado, en este ejemplo, que si abrimos continuamente habrá un punto en el que tengamos una tasa de ventilación adecuada, sin pasarnos, no estamos en 600 o 500, con lo cual sigue habiendo cierto confort térmico, o por lo menos no una falta acusada de él. Por último, cojo y abro las ventanas a tope todo el tiempo. Ventana y puerta abierta todo el tiempo. Pues en un aula que sea completa con 30 alumnos, con 30 ocupantes, estamos viendo que en general estamos en el límite. O sea, abrir tiene esa ventaja, pero lo interesante siempre es desdoblar. Si tuviéramos la opción, desdoblemos, porque siempre nos vamos a quedar por debajo de lo que nos está estipulando el límite COVID. ¿De acuerdo? Incluso podremos cerrar un poquito la ventana, si os fijáis. Si queremos asumir un poco más de riesgo, pero compensar el estrés térmico. Entonces, esas son las estrategias que yo venía aquí a plantear. ¿Cómo se plantea todo esto? Pues fundamental el tener un medidor de CO2. Esto es nuestra herramienta fundamental como primer filtro de defensa junto con la mascarilla. Miramos el CO2. ¿Qué pasa? Que los medidores de CO2 habitualmente no son baratos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que hay que buscar es una relación coste-calidad que sea adecuada para nuestros centros docentes, con un sensor que sea lo suficientemente fiable. Detrás de esta diapositiva hay un equipo vinculado a Aireamos, que después hablaré de él, que ha hecho un montón de testeos con diferentes sensores y ha llegado a la conclusión que por calidad-precio, los sensores NDIR de infrarrojo no dispersivo, que tienen un haz de luz infrarroja,
y ven cuánta absorción ha hecho el CO2 dentro de una camarita, que es la que tenemos aquí, pues se ve si han sido tienen un nivel adecuado o no. Entonces, midiendo este CO2 con estos sensores, podemos saber si nuestra aula ventila adecuadamente o no. El coste, seguro que tiene que ser menos de 200 euros. Estos sensores valen por ahí como mucho. Los hay de 100, incluso los hay de 70. Hay diferentes marcas que lo hacen. ¿Cuál es el sensor que yo quiero? Pues yo aconsejaría seguir este gráfico. Este gráfico está basado en uno que ha diseñado Ireamo, aunque yo lo he mejorado un poquito siempre por sencillez. He cogido más comentarios que ellos han hecho y los he integrado. Yo quiero comprar un sensor de CO2 para mi aula. ¿Qué he de hacer? Pues mi primera pregunta es, ¿lo va a usar un usuario cualificado que tiene un curso de técnico? Si la respuesta es no, será un equipo sencillo de manejar y mantener. Entonces tendremos que ver cuál es su tiempo de respuesta y habrá que plantearse más adelante dónde se ubica. Hablaremos después de eso. Asimismo, ese técnico, ese usuario amateur, tendrá que saber lo que es la calibración de fondo. Después lo contaré. Vale, ya sabemos el nivel mínimo de cualificación. Tendrá que tener en cuenta estas cositas. Oye, mi sensor, ¿dónde lo pongo? ¿Lo llevo conmigo o lo pongo fijo en el aula? Si lo muevo conmigo, pues tendrá que ser probablemente portátil y por tanto tendrá que tener batería o pilas. Que no, que yo lo voy a dejar fijo en un sitio, pues puede tener un enchufe y conectarlo a la toma de corriente. En cualquier caso, lo normal es colocarlos en una zona que esté mal ventilada, en el centro del aula, lejos de ocupantes, pero donde sepamos que no hay corrientes de aire. Donde esté peor el CO2, ahí es donde lo ponemos. Más cosas interesantes. Oye, la información que me da el sensor de CO2, ¿qué hago con ella? ¿La quiero ver directamente para ver si estoy alto o bajo o la quiero almacenar? Si la quiero almacenar, pues tendré que hacer una gestión de datos. Tendrá que tener un data logger o lo enviará por el móvil o por wifi a un sitio concreto. Hará una lectura estimada. Que no, que a mí eso me da igual. Que yo quiero lo barato y quiero solamente que tenga una especie de semáforo que me diga bien, regular, mal. O quiero que me dé un valor. Pues bueno, tenemos todas esas opciones en el mercado. Hay que comprobarlas, pero ya sabéis que la lectura frente al envío de paquetes, la lectura es más barata. Igualmente hay sensores que no dan lectura y que solo dan envío de paquetes. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Más detalles. Calidad-precio. La panojita. El sensor tiene que tener una durabilidad y fiabilidad mínima. Tendrá que tener un error de medición aceptable, no más de 100 partículas por millón. De hecho, 50 más una pequeña desviación. Y su calibración tiene que ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de sensores hay que calibrarlos de vez en cuando. ¿Cómo se hace la calibración? Según vienen en las instrucciones del fabricante, pero lo normal es que se coge y se pone en el exterior. Y le damos al botón de calibración de fondo. Y dice, ah, esto es el exterior. Y te lo coge como exterior. Y entonces lo que hace es medir con respecto a ese exterior. Eso es la calibración. Porque más o menos se sabe a qué volumen de CO2 está el exterior. Con lo cual, a partir de ahí, ya sabemos que si se descalibra, que vuelve al punto de serie. Entonces, no olvidemos que la mayoría de sensores hay que calibrarlos de vez en cuando, poniéndolo en el exterior y dándole al botoncito de calibración. Es muy sencillo y la mayoría viene perfectamente descrito en las instrucciones. Ahora me diréis, estupendo, me has contado esto, pero dime dónde saco el sensor. Pues yo no lo he hecho, pero tenemos una serie de personas que de forma desinteresada han cogido, cuando digo personas hablo de científicos, hecho y derecho, que se han dedicado a comprar o a recibir determinados sensores y a probarlos en una cámara ambiental para ver si son fiables o no y cómo de buenos son. Entonces, entre otros, el trabajo de Elena Jiménez, que es catedrática en la Universidad de Castilla-La Mancha, de forma completamente altruista y desinteresada, igual que el resto de autores que están ahí, han cogido y han empezado a utilizar sensores que se les han prestado, se les han cedido para ver si son buenos o malos. Y han hecho un listado que tenéis aquí, en este link. Con este listado se ve el precio del sensor, las características que tiene, todo ese listado que yo acabo de contar está ahí ya. Con lo cual podemos decir, este es bueno, este es fiable, este lo puedo comprar. Incluso muchas veces nos dan el enlace de compra. Ya digo, este conjunto de científicos no se lleva un duro por esto. Lo han hecho por ayudar. O sea, no tiene ningún tipo de vinculación con los diferentes fabricantes. Todo el que le envía uno, lo prueban. Entonces, mi consejo es, ¿queréis un sensor de CO2? Haced caso a Elena Jiménez y el resto de ese equipo. También ella tiene un Twitter en el cual, si lo buscáis, tiene el listado actualizado. Este listado se actualiza constantemente. Vamos a terminar ya la ponencia. Últimas diapositivas. El tema de los filtros EPA. Para mí, personalmente, un filtro es una de las últimas capas que yo voy a poner. ¿Por qué? Porque hace mucho ruido. Y además es una solución completamente de emergencia.
Va a exigir un mantenimiento que habitualmente no vamos a dar en época normal. Entonces, yo lo pondría en sitios muy específicos, donde no tengamos ventilación suficiente, donde no haya mascarillas, en ese tipo de espacios. Yo lo haría, ya digo, como última capa. No desprecio la capa en sí, simplemente la pondré cuando vea que me hace falta. Principal, CO2. A partir de ahí hablamos. Entonces, este equipo se tendrá que adecuar al espacio donde se vaya a utilizar, que después explicaré cómo se hace, y habrá que ver el tipo de filtro que tiene. Podemos tener filtros EPA, que son H13 o H14, filtros absolutos, tipo quirófano, que han de cumplir esta normativa. ¿De acuerdo? La EN 1822.1 de 2020. Está completamente actualizada. También existe la opción que me gusta más personalmente, que es un filtro MERV 13. No es tan denso como un EPA, pero filtra lo suficiente y es capaz de retener el virus y sobre todo las diferentes gotículas y aerosoles donde se vincula. Con él podemos vehicular mucha más cantidad de aire, porque como tiene menos pérdida de carga, el filtro es menos tupido, mueve mucho más aire y entonces me está filtrando mejor la atmósfera. Pero vamos, que funcionan, si se ubican correctamente. Detalles interesantes. Estos filtros no modifican el nivel de CO2. O sea, la medición de CO2 automáticamente yo tengo que utilizarla como referencia para no pasarme de los 1000 de la OMS. Ya que yo mida el CO2 me sirve, pero ojo, esto me está depurando la atmósfera. Y habrá que hacer una comparativa con una herramienta que después voy a explicar. Es preferible colocar varios a uno solo, porque van a estar en determinados puntos de la sala frente a uno, entonces van a mover mejor el aire de la atmósfera. Si lo tenemos en un único punto, la limpieza será alrededor de ese punto. En varios aumentamos la cantidad de filtrado. Igualmente, el caudal ha de cogerse sobredimensionado. Como se suele decir en los pueblos, mejor que zozobre que zofarte. Más detalle. Hay que ponerlo a velocidad máxima. La velocidad de tipo automático se queda corta, no hace ruido, pero no filtra. El ventilador tiene que funcionar muchísimo para que mueva el aire, porque tienen gran pérdida de carga. ¿Qué pasa? Ruido. Estos chismes hacen muchísimo ruido. Otro detalle importantísimo. Estos equipos no deben tener sistemas de ionización ni de producción de ozono. Eso es tóxico. Si os instalan uno de estos, huid como de la pólvora. Un sistema de ozono, como tenga ocupantes dentro, estamos metiéndolo a una carga tóxica preocupante, que puede incluso provocar lesiones a largo plazo o la muerte, como la atmósfera esté cerrada. No podemos tolerar que se instalen equipos con producción de ozono ionizadores. La única forma de utilizarlos es cuando no hay ocupación y sabemos que no va a haberla, y aún así se acumula. Hay que ventilar muy bien después. Entonces, mi consejo es no compréis nada que tenga esto. Otro detalle, no viene en el PowerPoint, pero lo adelanto. Hay que hacer una limpieza con desinfección de la carcasa cada día como poco. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante hacer ese mantenimiento mínimo. Por último, el filtro se ha saturado, que puede ser un tiempo entre 2, 3, 6 meses. ¿Qué hago? ¿Lo cambio a lo bestia? No, por Dios. Ese filtro puede tener COVID. Es un material de biocontención bacteriológica de nivel 3. No se puede hacer a lo loco. ¿Qué hacemos? Pues esperamos 2 o 3 días con el filtro apagado a que el virus se inactive, que se degrade y entonces deje de ser peligroso o contagioso. Y en ese momento lo cambiamos en un exterior. Entonces, lo normal que yo haría es, el viernes que toca cambiarlo, pues lo dejo en el recinto apagado y el lunes por la mañana, antes de entrar en las aulas, me lo llevo a la calle, saco el filtro con unas gafitas, con una mascarilla FP2 o mejor y con guantecitos. Y lo meto en una bolsa y la sello. Esa es la forma de cambiarlo para minimizar el riesgo. ¿De acuerdo? Que no se os ocurra hacerlo de otra forma porque estamos jugando con fuego. Como haya COVID, le hemos liado. ¿Cómo se selecciona? Pues aquí tenéis una herramienta que está basada en una que desarrolló tanto Harvard como la Universidad de Colorado Boulder, que es la de José Luis Jiménez. Y en esta herramienta lo que hacemos es poner de forma muy simplificada el tamaño de la habitación, largo, ancho y alto, y el número de cambios de aire que se desea. 5. Eso es lo que hay que poner. Y automáticamente nos da el CAD-R, que es un valor que es el Clean Air Delivery Rate, la cantidad de cambios de aire limpio que se hace. Este número es con el cual vamos a seleccionar el filtro EPA. En el filtro EPA viene esta especificación y se elige. Y tenemos que superarlo, sea con un único filtro o, como os recomiendo, con varios, que den esa suma como mínimo. Y nos pasamos, ¿vale? Y eso es lo interesante. Esto es lo interesante de la herramienta. Buscar este valor a partir de estos datitos de aquí. Con esto he terminado la ponencia. Ahora voy a hacer una pequeña reflexión y abriré el turno de preguntas. Como principal conclusión que quiero recordar es que la calidad del aire no es una cosa que haya venido con el COVID. Esto llevamos defendiendo los diferentes investigadores
y diferentes profesionales, sean arquitectos, ingenieros, en las aulas y los espacios, vamos a decir, con ocupación permanente o semipermanente desde hace muchísimos años, pero ha sido ignorada. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado el COVID a decirnos, oye, que la COVID es un virus más que tenemos y nos está reventando a lo bestia, pero es que el ejemplo clásico que se me ocurre es que las aulas desde siempre han sido los puntos donde se han diseminado las gripes, los resfriados, los sarampiones, todo tipo de enfermedades y de problemas respiratorios. Como dice el compañero Javier Pérez de Prevención Docente, los centros docentes lo que tienen constantemente son bombas de racimo. Un alumno explota con una infección y todos sus compañeros automáticamente tienden a explotar al cabo de cierto tiempo. Entonces, la pandemia ha puesto en relieve un problema que ya existía, simplemente que ahora es más preocupante. Pero es que esto ya estaba antes. Entonces, nosotros, cuando termine la pandemia, porque terminará como todo en esta vida, vamos a seguir defendiendo que hay que ventilar las aulas con sistemas adecuados. Ya no pasaremos emergencias, seguiremos ventilando porque es necesario para nuestra salud, por alergias, que todo el mundo tiene alergia de un tipo u otro. Rendimiento bajo si estamos por encima de 1000 partículas por millón. Enfermedades respiratorias, nuestra querida gripe, nuestro querido catarro. Que todo docente sabe que varias veces al año hay que pasarla, porque es que nos lo pegan nuestros chavales. Y entonces, lo que se debe imponer es que en todo espacio público haya un medidor de CO2 que nos diga la calidad. Si estamos ya una vez pasada la pandemia por encima de 900 o 1000 partículas por millón, ese espacio no es salubre, ese espacio es malo. Y entonces mi consejo es, si el espacio es malo, no vayas, es que te vas a poner malo al cabo de cierto tiempo, te vas a resfriar como poco. Entonces, ese es mi consejo, hacer guerrillas del CO2. Y a modo de resumen, con todo lo que he contado, es, punto 1, no existen espacios interiores seguros frente a la COVID. No los hay. Siempre asumimos un riesgo. ¿Cuánto queremos asumir? Veamos las estrategias que he contado. Tenemos diferentes estrategias en función de las múltiples capas de seguridad. Asimismo, pues tendremos un uso de ventilación, insisto, de emergencia mediante apertura continua de puertas y ventanas, buscando la ventilación cruzada. Insisto, esto es ventilación de emergencia, no cumple normativa. Las normativas obligan cumplimiento de 2008 en espacios de reciente construcción y de seguridad y salud del trabajo. Detalle, para poder controlar que nuestra estrategia es válida, necesitamos nuestro sensor de CO2 comercial y fiable. Comercial lo digo por los billetes, que los centros docentes tienen lo que tienen y sobre todo las AMPAs, cuando se los compren o quien sea, no podemos tirar con polvo de rey. Tampoco podemos comprar cualquiera. Por favor, mi consejo, seguid la lista que elaboró Elena Jiménez y el resto de compañeros. Y por último, no menos importante, los pasillos son los espacios seguros para nuestros niños. Son los sitios donde tenemos que tener muy bajo CO2 para que se ajuste la mascarilla y puedan salir a respirar un momento y que evitemos el efecto arrastre de una aula a otra. Dejo la imagen esta como fin de diapositiva, en la cual tenemos el ciclo de medidas que tenemos que implementar. Vuelvo a recordarlo. Se fijan las condiciones, se mide CO2, si superamos 750 partículas por millón, abrimos más hasta que tengamos ya un nivel válido. Y si es imposible porque no hay más ventanas, o ventilamos mecánicamente con un extractor o filtramos HEPA. Y con eso he terminado la conferencia, que me he extendido pues media hora más y pido perdón. No pasa nada, Miguel Ángel, porque Y mi mujer ha ganado la apuesta, me dijo que me pasaba media hora y ha acertado. Estos temas son muy necesarios en esta situación. Bueno, darte las gracias por esta ponencia, una ponencia clara, rigurosa, científica y explicativa. Y ahora, si te parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Han comentado algunas por Zoom, por YouTube. Te lanzo la primera, ¿de acuerdo? Sí. Bien. La primera dice así: ¿se podría tomar el desayuno dentro de las aulas? No se debería. El problema de tomar desayuno en las aulas es que estamos sometiendo a los estudiantes a que se quiten la mascarilla para comer, cosa que es obvia. Entonces, en ese momento, la primera medida, que filtra más del 50% de las posibilidades, nos lo estamos cargando. Esa actividad debería hacerse en el exterior. Si lo hacemos dentro, estamos disparando el riesgo. Y el problema además es que los chavales hablan mientras se toma el desayuno, con lo cual pasan de estar en silencio a empezar a emitir partículas como locos. Ellos no saben lo que están haciendo, obviamente. No deberían hacerlo. Tienen que, si lo hicieran en el interior porque está lloviendo, secuencialmente y hablando en silencio completamente. Aún así, un riesgo. Vamos, tal cual lo digo. Las guías, como la que he citado del CSIC, dicen específicamente que el desayuno al exterior. Entonces, yo lo desaconsejo por lo que acabo de contar. Ajá.
Bien, la segunda pregunta Ujú. dice así: ¿cómo sería el diagrama de flujo en situaciones de calor? Pues en Andalucía empieza por santiguarse, porque mi experiencia es que no se ventila. A partir de ahí, si no es Andalucía, es abre la ventana lo máximo que puedas y si tienes calor te aguantas. ¿Por qué? Porque no podemos poner el split, porque el split recircula el COVID. Perdón, el COVID, el coronavirus, la COVID es la enfermedad. Entonces, si hace calor, hay que intentar que el gradiente térmico sea el mayor posible, que no podemos hacerlo porque no vamos a chicharrar a los alumnos en el aula, y es abrir a tope a lo que dé. Mi experiencia haciendo mediciones es que no se va a lograr gran cosa. O sea, se puede lograr hasta cierto punto, pero lo máximo que podemos conseguir es la temperatura de la calle. Y si la conseguimos, no ventilamos. Depende del viento. Un día con viento, ventilamos. Si no hay viento, es un espacio que pasa a ser poco seguro. Entonces, mi estrategia es, coloca el medidor de CO2, abre lo que puedas y si pasas calor, de hecho, abrir la ventana te viene bien para evitar el calor, porque estás haciendo un enfriamiento por atemperamiento con la temperatura exterior. Estás disipando el exceso de calor. Pero en Andalucía es un problema, sobre todo en Sevilla y Córdoba. De acuerdo, No sé si con eso he respondido. La tercera pregunta nos dice: ¿lo que nos han dicho de ventilar el aula entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, ¿tiene sentido alguno? Si no hay alumnos antes, pues no hay un nivel elevado de CO2. Me refiero antes de entrar en el aula por la mañana temprano. Con lo cual, abrir la ventana justo antes de que lleguen es lo razonable, que es lo que dicen las guías, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque estamos aguantando el calor, en el caso de invierno, el frío, en el caso de verano, lo máximo posible, y en el momento que llegan, ¡pum!, se abre, se disipa aparte, pero las paredes y el resto del recinto está todavía con cierta inercia, nos permite aguantar mejor las condiciones. Entre descansos, abres un poco para ventilar, pero cuando el CO2 baje lo suficiente, cierras. No dejes abierto más de lo necesario. ¿Vale? Eso es mi recomendación. Que eso no lo digo yo, eso lo dice la guía. Yo entiendo la guía como una optimización de las diferentes guías que han ido saliendo. Aunque la guía empezó en verano, la última versión es de noviembre y va tocando todos esos aspectos. El detalle que quiero volver a insistir, no me hagáis caso a mí. Yo a efectos prácticos soy un desconocido. Coge esas normativas que están hechas para que cualquiera la pueda entender, de verdad, dale un vistazo cruzado, hay dibujos muy ilustrativos y comprad un medidor de CO2. No me hagáis caso a mí, medidlo vosotros y con eso comprobad que funciona o no funciona. Eso es ciencia. Bien, y la última pregunta: ¿ayudaría un ventilador convencional y cómo utilizarlo en primavera? El ventilador convencional puede ayudar si se coloca en un punto de acceso del aula, sea ventana o puerta. Esto es, coge el aire y lo barra desde allí. Toma el aire del exterior o saca el aire del recinto y lo impulsa. Si no dentro del aula, lo que puede hacer es ayudar a esparcir un poquito más la COVID. Detalle interesante, existen determinadas formas de posicionamiento que se pueden estudiar mediante dinámica de fluidos, que yo lo he hecho y tengo compañeros en la asociación que lo hacen, pero eso implica un estudio. Hacerlo a lo loco, mal asunto. Colocarlo para que coja aire de la calle y lo impulse en el quicio de la ventana o el quicio de la puerta. Aún así, no me parece una estrategia especialmente buena, sobre todo por los ventiladores que hay en el centro, que suelen ser de tipo axial o helicoidal, el típico de aspas. Eso mueven mucho caudal hasta cierto punto, pero tampoco con mucha fuerza. Está pensado para refrescar el ambiente, no mueven con mucha distancia. Pero de todas formas, no me hagáis caso a mí. Poned el ventilador, poned en esta posición, poned el medidor CO2, a ver qué pasa. No me creéis a mí, ya digo. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues para cerrar la sesión, doy paso a la compañera Mabel González, compañera del sector autonómico de CESIF Castilla y León. Mabel, cuando quieras. Gracias, Roberto. Bueno, pues para finalizar queremos dar las gracias a Miguel Ángel por esta charla tan productiva y tan interesante. Estoy segura que muchísimas de las cosas que nos ha contado se pueden aplicar en el día a día del aula. Sí. Y también queremos dar las gracias, como no, a todos y cada uno de los compañeros que han asistido a esta webinar, que se enmarca dentro de una serie de iniciativas que hemos tomado desde CESIF Educación Castilla y León en estos tiempos de pandemia tan caóticos que nos ha tocado vivir. No dudéis que seguiremos luchando por conseguir unas aulas seguras, por respaldar la labor de nuestros docentes que día a día van demostrando su gran valía profesional.
Os emplazamos al día 18 de febrero, que vamos a realizar otro webinar sobre el DNI y el certificado electrónico. Y deciros que estamos a vuestra disposición en nuestras sedes, con cita previa si es posible, por teléfono, por email y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, por confiar en nosotros y, lo más importante, cuidaos mucho, cuidad a vuestras familias y hasta pronto. Gracias.